La historia inicia en Okinawa, Coyoacán. Su destino lo llevó hasta Okayama. Formación bajo la mirada de sus maestros. Tiene un matrimonio envidiable. Sus mejores amigos y cómplices. Un gran hombre. Una hermosa mujer. Más tarde, en el mundo del boxeo, conoció a grandes celebridades. Logró la hazaña de ganarle al campeón del mundo. Es el mejor narrador del boxeo. Tenemos con nosotros al sensei Ernesto Amador. ¿Cómo estás, Ernesto? Pati, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de invitarme a tu espacio. Yo creo que va a ser una entrevista muy encantadora porque va a tener mucha historia, mucha trayectoria y sobre todo porque eres un gran campeón. Platícame, ¿cuál es la imagen que guardas de tu primer encuentro con el karate? Es una historia bellísima, alcanzaría para un capítulo de un libro, fíjate que además, por cierto, te adelanto en exclusiva, estoy escribiendo mis memorias. Mi encuentro con el karate es sumamente raro, extraño. Mi papá era fanático de las artes marciales, del boxeo. Bruce Lee, su máximo ídolo. Y un día caminando por Avenida Coyoacán, Colonia del Valle, donde nací, con un olor a pan, porque había una panadería que se llamaba Calvin. Arriba, en el mezanín, había muchos gritos. Y mi padre me dijo, vamos. Recuerdo que no había muchos niños, había muy pocos. Estaba Antonio Márquez dando clase. Entonces me dijo, papá, ¿quieres? Dije, va. Me gustó inscribirme. Era como Okinawa, Coyoacán, elefante blanco que en diciembre de 66 inauguró. Oye, ¿qué edad tenías en ese entonces? Yo nazco junio 66, es decir, debo haber tenido unos 8 años. Debo decirte que no sé si me jaló más el olor a pan o el karate, porque la verdad fui un niño obeso, fui ese niño que no escogían para fútbol, ese niño al que se le rompía el pantalón del karategui, fui un gordito que se superó. ¿Qué mística especial tenía el dojo de Okinawa, Coyoacán, que lo hacía perfecto para ti para entrenar? Más allá de la mística, la cercanía. Yo vivía en Avenida Coyoacán 310 y estaba en el 515. Había que cruzar División del Norte, Luz Aviñón, y ya llegaba. Era un templo, era un lugar sagrado, era un lugar donde yo me sentía abrazado, donde me sentía familia, ciertos miedos. Y te estoy diciendo que tenía miedo porque no había equipo de combate, era pie desnudo y mano desnuda, y tenía miedo de los golpes. Decía, si no me escogen para el fútbol, pues aquí me van a madrear. Convirtió en algo que seguramente estaba predestinado, encontrar amor propio. Bueno, no lo sé. Disciplinado sí. Entonces estaba tan llena esa escuela, 700 alumnos. Yo tomaba clases miércoles y sábados, cambiaba martes y jueves, porque después mi padre, pues un departamento allá en Puente de Isla, pues era imposible para mí asistir los sábados, que muchas veces era difícil ir a los torneos, porque mi papá decía, no, vámonos a descansar. Era un doctor ginecobstetra, era bonito ponerse el uniforme apretado, lo llegué a romper cuando te ponían, separan las piernas, se me rompía, pero fui abrazando el tatami, hacer reverencia al piso, el saludo al maestro con respeto, disciplina en el deporte y en el ambiente. Desde aquellos ayeres estaba Ingeniero Díez, del cual platicaremos, Cías, el que tuvo la tienda enfrente de mi casa, porque enfrente de mi casa, el conserje del edificio, el papá de José Luis Monroy, el gran maestro José Luis Monroy. En el mismo edificio, 310, vivía un tal Aarón Segovia, mi hermano menor, más madreado que yo hoy día, pobrecito, lo han corrido en aceite. Llegabas a la esquina y dabas vueltas, seguramente comiendo tacos para tener esa pancita que hoy cuida con tanto amor. Javier Cortés, que no fue de esos inicios, pero otro peleador destacado, forastieri que vivía allá en Tlacoquemécatl. Y bueno, la señora Mari, la secretaria, todo encajaba. Había un personaje que mucha gente no menciona y que yo supe que falleció. Uno era cinta negra, se llamaba Fratello, un hombre fuerte que tú lo veías y decías, no me quiero echar un tiro con él. Con todo respeto, Fratello, allá en el cielo, no era bueno para los golpes. Que iba a hacer pesas y hacía 2 o 3 catas, pero él era un Adonis, galán, y con una voz rara, pero... Y había otro que se llamaba Santos, que era como el que cuidaba el karate, dormía de hecho en Avenida Coyoacán, en aquella parte donde después pusieron trofeos, había un cuartito, ahí dormía Santos, y a él, como anécdota muy curiosa, le gustaban mucho las películas de Chuck Norris, pero él nunca pudo decir Chuck Norris, él decía Nuck Chorris. Entonces, en paz descanse el buen Santos, morenito, que oaxaqueño, tipazo. La señora Mari también fue una pieza importante en Coyoacán durante mucho tiempo. Fue para mí una tía, mujer de un carácter durísimo, una mujer elegantísima, vivía allá en Balbuena. Fui varias veces a cantarle y llevábamos guitarra, Luque, al que después conocí, que peleador destacado, gordito, pero la señora Mari, que nos cuidaba, la que nos regañaba, una señora de un trato muy amable cuando le venía bien el día, pero cuando estaba de malas, rara vez te saludaba, era muy fuerte, doña Mari. Sí, cierto, tienes toda la razón, si estabas de malas ni te pelaba.
no te saludaba. Sí llegué a recibir uno que otro desplante de la doña Mari. También ahí donde tú vivías, ahí en Coyoacán, había celebridades. Desde la terraza de Avenida Coyoacán 310, ver llegar el papaavión, veía yo el Hotel de México, a la derecha estaba el edificio mexicano, una terraza privilegiada. Debo decir que está mal lo que voy a decir, pero en aquellos tiempos había una mujer que le gustaba que la vieran cambiarse enfrente de mi casa. A la derecha había un santero, un brujo. Veíamos llegar a Echeverría, pues Portillo, a los actores de la época que les hicieran actos mágicos o de limpieza, ¿no? De gente de clase media alta, y ahí en la azotea hacía sus rituales. Pero más adelante, a 2 cuadras, vivía doña Verónica Castro, la de los ojos muy bonitos, y nosotros nos metíamos a su edificio a escondidas porque era un edificio que tenía alberca. Evidentemente nos gustaba ver a doña Verónica en traje de baño. Cuadras más adelante hay un restaurancito que se llama La Fonda Margarita, frente a un parquecito ahí en Tlacoquemecatl, y ahí llegaba Héctor Lechuga. Acabo de ir con Tony, por cierto, ahora que visité México recientemente, nos comimos nuestros frijolitos con huevo, chicharrón en salsa verde. Fernando Rodríguez, que a quien considero un hermano, seguramente se comió unos platos más que nosotros, pero bien, desayunamos muy rico. En la esquina estaba el mercado de la Colonia del Valle, filmaban películas de estas de ficheras, Inclán, Angélica Chaín, que fue el amor de mi vida de joven, aunque nunca me conoció ella. Nos tocó ver a Resortes. Vamos, es que no te imaginas la cantidad de gente que deambulaba por ese mercado. Ese mercado marcó mi vida. Estaban los tacos de Jorge, los tacos de carnitas. A una cuadra más, fíjate, enfrente al mercado, prácticamente ya rumbo al cine Continental, la casa de Disney, había una tienda que se llamaba El Niño de Oro. Era la tienda de Levi's y Hugo Sánchez. Mucha gente no lo sabe. Mi padre nace en Nicaragua, te lo decía, en un pueblo chiquito, y mi padrino de primera comunión se llama Carlos Mejía Godoy, aquel de los perjúmenes mujer, Quincho Barrilete, ganador de la OTI allá en 1978. Una infancia muy musical, de mucha comida y a la vez, Pati, de mucho desprecio por ser gordo, por no ser competente. ¿Y quién diría que a la larga me convertí en un hombre que le ha gustado competir hasta en canicas, ¿no? Oye, tienes ahí una anécdota con el Tri. ¡Ay, esa es bellísima! Bueno, llegar a la esquina de Avenida Coyoacán y División del Norte, donde un día me traumé porque en el Banco Serpín, en esa esquina, un camión, ¿verdad?, embarró a un ser humano y me tocó verlo. Imagínate el trauma. En la esquina de Avenida Coyoacán y División del Norte cruzaba hacia División del Norte, Luz Aviñón, donde tuvo una novia guapísima que se llama Rebeca, la que le cantaba a la mamá y a ella. Estaba la cervecería La Curva, y ahí recuerdo al Tri en muchas ocasiones que me decían, ese mi Bruce Lee, me decían de broma, ¿no? Ese acento tadino, tepiteño, de barrio. Pasaron los años y yo lo seguía viendo. Cada que tenía la oportunidad de pasar, ese mi Bruce Lee, y yo les decía, fíjate que ya soy cinta amarilla. ¡Ay! Era fiesta, no saben qué carajo era la cinta amarilla, seguramente ellos. Y hasta que ya, pues me convertí en un jovencito, que a los 14, 15 años era cinta negra, empezaba a ser instructor, y hasta que muere mi padre en 1986, en septiembre, lo recuerdo. Y mi vida cambia porque en ese momento me doy cuenta que el papel de baño costaba, que la luz costaba, que lo tenía yo dado por un hecho. Entonces era una vorágine de sentimientos. Esos momentos me aferro, fíjate, Pati, al karate, y gracias a Dios yo no caí en drogadicción, no caí en vino ni nada. Yo me aferré al deporte, mayormente al karate, pero también fui un gran jugador de ping pong. Recuerdo que pues ya mi padre cerca de irse, yo opté más por meterle al ping pong que prepa 6 allá en Coyoacán, donde respiré el mismo aire que el Piojo Herrera, aquel jugador del Atlante, director del América, director de la selección. Sí, definitivamente fue el arte marcial lo que me hizo entender, en base a esos regaños de Márquez, que algún día me dijo esta frase muy dura cuando llegué tarde. Me dijo, los pretextos son para los pendejos, y me explicó que un minuto tarde significaba que el avión se iba a las 6, las 6:01, ese avión ya se había ido, que la puntualidad es cortesía de Reyes. Y sí creo haber sido uno de los mejores trabajadores que tuvo Tony. Yo no arreglé con Márquez porque me hubiera pagado $1. Márquez, papá era duro para el billete, y todo lo arreglaba con una palmada en la espalda. Joven amador, es que hay muchos gastos. Pues sí, también de este lado hay gastos, yo le decía, ¿no? Siempre fui muy rebelde, pero sí esbozo una sonrisa porque sí, efectivamente, Márquez creo que generó algo de época. Me parece honestamente que le faltó mercadotecnia, algo de cultura, no solamente económica, de hacer un imperio, pero también de repartir un poquito, porque es la plática de muchos que nos hubiéramos quedado de por vida con él si el dinero hubiera sido repartido de manera más justa. No reclamo, solamente que dicen que duele más una patada en la cartera que en los huevos, ¿no? Y Márquez, creo que, con todo respeto para uno de los más grandes maestros, era pícaro, era coqueto, le encantaban las faldas, era un hombre que había que aprenderle mucho en la vida, más allá de lo que es Okinawa, junto con Mudo Kwan, seguramente de Diamond Moon, de las escuelas más grandes en México. En algún momento de la vida olvidaron el legado, es decir, no se preocuparon por darle difusión hacia lo suyo.
cuando yo le gano a Steve Nasty Anderson, para que te des idea de lo que yo veo ahora, ¿no? No hubo manera de que ellos dijeran, oye, tenemos un cabroncito que le ganó al campeón mundial y se le murió su papá. Había una historia, lo que es storyteller. Y mi papá fue la que cargó de llevar al Excelsior, al esto, a las ovaciones. Es decir, oigan, mi hijo le ganó al campeón del mundo. Nadie lo supo más que mi mamá. A ese legado me refiero. Yo pienso que las artes marciales no han llegado a los medios de comunicación por si te descuidas te traicionan, y no hay esa situación de fundir el arte marcial como tal. Es decir, Márquez fue rey en su feudo, pero resulta que había mucho más feudos, como la televisión, como el periódico, como la industria del cine, y pudo haber crecido más. ¿Qué pasaba por la mente de ese joven Amador en su primer torneo? Primer torneo, la experiencia más dolorosa de mi vida. Me dio una patada en la cara. Pierdo, siento el madrazo en la cara, una patada en seco, tú sabes lo que es. Nunca me imaginé que fuera tan doloroso la humillación de pensar que todo el mundo entero, no estoy hablando de grupito en el karate. Yo dije, el planeta entero sabe que es un pendejo. O sea, me acaban de madrear. Y yo decía, ya, se acabó mi vida. Yo destaqué ya más bien de joven. No recuerdo si Aarón ganó. Aarón de niño fue muy bueno, Peleaba siempre a las finales con Pimpón. Luego Pimpón fue mi cliente y con cariño, tocayo. Peleamos durísimo el Pimpón y yo, pero tuve la bendición de nunca perder con Pimpón. Esa amarguísima experiencia en donde daban medallas todavía. La escasa o inexistente pedagogía de aquellos años. Tony me dice que me dijo, no, vale más, o sea, mejor dedíquese al bitch tejido. Se ríe Tony cada que le platico esa frase. Dice una canción de Johnny Mathis en inglés, It's not for me to say. No me queda a mí decirlo, pero dice que fui su alumno más destacado. No dije el más bueno, que entendió que se podía hacer a un lado la obesidad, que se podían matar los temores, las inseguridades, límites, esas cuestiones limitantes de ese torneo en que me golpean y me trauman. Insisto, dedícate al tejido, cabrón. Ahí no te van a patear. Y me aferré, como soy en la vida, basta que me digas a mí que no, para que yo lo convierta en un sí. No siempre, que a veces Dios te cuida. Me puse a entrenar como un animal, empecé a perder un poco de peso y sobre todo algo que a mí me fascinaba era patear. Con técnica, alto. Un día me acerqué a un hombre de un gesto adusto, muy robusto, él grandote, español, con un karategi que olía que nunca lo lavó. Panzón, grandote, haciendo kata, él nunca hizo combate, no le gustaba. El ingeniero 10. El ingeniero 10. Me acerco, porque aparte él era Dios señor, tomaba clase con Márquez, con nadie más. Tony es el hijo, yo soy amigo de Márquez, yo tomo clases con Márquez, de esas mentes un tanto anquilosadas, lo digo con respeto, que decían, pues yo llegué aquí antes y te chingas, o sea, yo ya oriné aquí, ese es mi territorio. Me pregunto, ingeniero, fíjese que aprender a patear, ¿qué tengo que hacer para patear? Coño, hostia, joder, ponte a patear. Para un jovencito, saliendo quizá de la niñez, no sé si todavía en la adolescencia, era muy difícil entender ponte a patear, porque el ponte a patear implicaba repeticiones, disciplina, ahínco, vehemencia, dedicación. Yo no sé ni cómo entendí, en un rinconcito que sobraba allá atrás, porque había un aparato para hacer stretch, utilizaba Rosita González, mi querida Rosita, y ahí me iba a esa zona a repetir, no sé si 100, no sé si 200, no lo sé, patear, y me debo considerar, perdón que lo diga, uno de los mejores pateadores que México parió, con técnica, y me lo dijo Tony, muy poco sí en la técnica que tú pudiste desarrollar, tanta patada que di me llevó a perder mi cadera, tengo una cadera de fierro nueva, por tanto desgaste, no encuentro otra ruta, inclusive en la vida, para llegar que la disciplina, porque muchos empezaron a repuntar, daban chispazos, ganaban, pero yo decía, no, ni madre, no puedo ver el árbol, tengo que ver el bosque. Llegué, gané, me instalé. Déjame platicarte una anécdota de esos tiempos que era yo seguramente cinta amarilla. Hay uno de los momentos más trágicos en la Colonia del Valle y es cuando empiezan esas despreciables personas a aceptar gente. Hay un niño que extraordinario, que se apellidaba Arismendi, él estudiaba en el colegio Fray Juan Zumárraga, ahí donde estaba Fernando Rodríguez. Uno de los entrenadores era mi compañero de karate. Y entonces cuando empiezo a oír las noticias, cabrón, él estaba tomando clase conmigo. Y son tantas historias que surgirán seguramente mientras vamos charlando, que lo que fue mi segundo hogar fue Okinawa, Coyoacán, más allá de Miguel Lauren. A Miguel Lauren yo ya iba, ya con mis escuelas, ya siendo yo campeón, pero donde yo me formo como niño fue Okinawa, Coyoacán, 515B. Todo giraba alrededor del karate. Puedo confirmar todo esto que tú estás diciendo. Un gran pateador, un gran competidor, muchas décadas campeón. Pero yo era tu fan, la verdad me encantaba verte a ti, al Pimpón y al Oso, eran mis ídolos como pateadores, pero una cosa que a mí siempre me gustó de ti es que eras 50-50, 50 manos, 50 pies, entonces eras muy completo y era difícil, ahora sí, descifrar tu pelea, porque no sabías si les ibas a atacar con los pies o les ibas a atacar con las manos, pero
hay un sello tuyo que te lo copié a ti y a la profesora Tere Horta, que era el jaito. ¿Cómo lo metían los dos? Qué bárbaro. Se oía, pero el hueco cuando lo pegaban, ¿no? Hay una anécdota con el jaito famoso, que yo creo que tú vas a recordar, cuando ustedes llegan a Miguel Lauren. Ya no estaba de lleno en esa escuela, pero me dice Tony, oye, viene un grupo de peleadores y no puedes decir calarlos, pero a darles esa bienvenida de combate, no para mal. Tony siempre le he dicho que es demasiada buena persona para el karate. Yo descifré a Augusto muy fácilmente. Augusto era un gran peleador técnico, pero no tenía lo que le diga el corazón de los que de verdad yo considero un Mariano Vadillo. Mariano es Novak Djokovic, que es de garras, y Augusto era Federer, técnico, pateaba bonito y todo. Y recuerdo que clavaron con una patada de giro, y luego me toca a mí, y dije, yo me fijo mucho en la parte del tronco y dije, en cuanto este güey haga esto va a girar y ahí lo voy a atorar con un height. Yo soy peleador de guardia diestra y él no había llegado a girar completamente cuando yo tenía un height y cayó al piso. Augusto para mí fue un cuate que era un reto ganarle, era muy difícil ganarle. Nunca me ganó, pero no digo que era fácil. Cuando hablas de ese Jaito, seguramente recuerdo yo a Tere Horta, pero había otra que se llamaba Olga Pérez. Había una niña que era una peleadoraza de los tiempos de Pimpón y Aarón, que se llamaba Crisol. Ese golpe Jaito, bueno, también Rosita. Pero yo creo que Tere Horta de Galina, la mejor para ese golpe, que además hiciera que arrancaba cabezas. Y tienes que tener un timing. Que dije, ¿por qué no los engaño que voy a pegar abajo, como que voy con un Suki, un golpe recto, y ahí en el momento cambio y se tragaron la finta toda la vida? Y el otro peleadorazo, el hermano de Augusto, ¿no? Isaac para mí, un peleador de más garra que Augusto, más completo, pero no sé por qué la gente decía Augusto, pero Isaac, que también con todo respeto nunca me ganó, siempre le gané, pero era mucho más difícil ganarle a Isaac, era duro, era de garra, se fajaba, le pegabas, te pegaba 2 veces. Dos hermanos muy destacados, ¿no? Hablando de esto, fíjate que ahorita me acabas de recordar algo. Esa forma de que tú dijiste del Suki y hacer la finta hacia arriba, ese movimiento de hombro que tenías, sí, definitivamente te lo copié, porque me encantaba. Yo decía, qué bárbaro. Te digo que me quedaba en las peleas a estudiarlos. Pues yo me hice zurda porque yo soy derecha natural. El jaito, cuando lo metía desde atrás, era un jaitazo. Y luego estuve con la profesora Horta y ver el impacto, cómo lo metía, yo decía, es que lo tengo que meter igual de fuerte que ella, ¿no? Yo creo que Augusto, esa fama que él tuvo, es por lo vistoso que se veían sus patadas, porque sí, definitivamente, para mí también, Isaac de la Barrera, también muy completo. Sí, mucho más fuerte, yo lo veía con más carácter, ¿no? No sé, ¿qué opinas? No, a ver, la verdad que tenía mucho más yema clara y cascarón. Cuando yo lo llegué a pegar fuerte a Augusto, se aguadaba. Isaac había que matarlo literalmente, y lo entrecomillo. Un Isaac muy, muy cabrón, pero quizá no tan vistoso. En muchas ocasiones te digo que yo lo que hacía con mi pierna izquierda, que era bastante rápida, era como un jab, yo lo que hacía, en cuanto él hacía como que iba a hacer el primer movimiento, yo le pisaba ese pie y yo me di el lujo de hacerle el gancho a él. Sí, yo le pateé la cara a Augusto, cosa que para mucha gente era imposible, porque además era muy largo en todo, era flaco, largo, torboso, complicado. Él no pegaba fuerte con las manos, él era fuerte con las piernas. Alguna vez se atrevió a pelear full contact y no le fue bien. Quiero traer a la mesa lo que a mí me tocó enfrentar en esos momentos, que era Luque. Yo debo decir que me toca desbancar a Luque y convertirme en el cinta negra pesado de Okinawa. Tuve la fortuna de pelear con Polo Pérez, una bestia peleando, con los Retanas, con el Oso, peleadores como Jaime Escamilla. Mi estimado y amigo Ernesto Amador, es para mí un gusto de poder saludarte y expresarte mi gran admiración, porque fuiste uno de los mejores competidores que hubo en nuestros tiempos, un pateo formidable, y bueno, pues ahora te felicito por la nueva etapa que estás viviendo como comentarista. Te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Le ganaste por un punto en aquellos años que se sumaban los ratings. Yo lo gané 2 o 3 veces y él otras 2 por ahí. Con Jaime casi siempre empatamos, aunque creo que le gané una más a Jaime, el adorazo. Gerente de Cluny, para que veas los dolores que yo sufría, me dice, Ernesto, no te voy a dar permiso para ir al torneo. Una señora malandrinona prohibió ir a ese torneo, que yo sabía que lo ganaba. Es más, yo ganando 3er lugar le ganaba a Jaime en el ranking y no fui al torneo y ganó Jaime, yo me quedé en 2º lugar. Mariano, que nunca fueron pesados, pero nos llegamos a encontrar en aquellos torneos donde había campeón de campeones. Jesús Aguilar, o sea,
enfrenté a lo mejor de lo mejor en mi época, pero yo sí quiero poner sobre todos ellos un peleador que murió muy joven. Alfredo Vadillo ha sido para mí uno de los peleadores más espectaculares que yo haya podido ver. Yo a él creo que lo enfrenté una vez y perdí en una pelea por campeón de campeones. Me lastimó la nariz, nunca lo olvidaré. Con todo respeto para Mariano, Yello, Víctor, Javier, digamos dinastía de los Vadillo, que eran muchos y todos eran aguerridos. Otro peleador grande, Hugo Lara, al que él sabe que no lo digo con afán de ser arrogante, pero le gané pateándole la cara. Quizá yo no sea recordado en el karate, pero sí te digo una cosa, la época que yo me traje conmigo, ni medallas, ni trofeos, ni un carajo, lo único que guardo son 2 cintas con las que peleé toda la vida. No había redes sociales, enfrentábamos a lo mejor de lo mejor y otro día escuchaba un comentario de alguien que se veía Corona, demeritando mucho mi carrera y me dolió porque más allá de lo que pueda pesar en mi vida, él no existe en mi vida porque no lo veo y porque nunca fuimos amigos, pero quiero decir algo que es el meollo del asunto que me hace vivir. Yo creo que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y si él demerita eso que yo hice, demerita su época ciertamente, que finalmente nosotros somos los pioneros, y te incluyo. Tenía a un mes de la muerte de mi padre, estaba de luto, estaba mal. Tony me dijo, no pelees, Tony, yo voy a ganar ese torneo. La semana anterior había ganado el torneo de Galina, por cierto, ganar el torneo de Shinja, que lo gané varias veces, que me recuerda mucho esa época, que algunos han tratado de meritar. Me dijeron que yo enfrenté a Nasty ya, que era un hombre de bastón. Murió ya, pero es prácticamente un poquito más grande que yo, o sea, no era que era un viejo. Pocos pueden jactarse si le gané en una final en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera a Steve Nasty Anderson, Nasty por sucio como peleaba. Voy a un tema, si me lo permites, donde lo que ha jodido el arte marcial es eso, que hay mucha envidia, que hay mucha traición, gente muy, perdón que lo diga, muy cabrona, que lejos de no solamente hablar, actuar hacia los preceptos que marca el arte marcial, te das cuenta que de verdad el arte marcial no es tirar madras, es esa cultura, ese respeto. Si se jactan tanto en México no, es que yo tengo 10 rayas en la cinta y yo soy quién sabe cuántos danes. ¿Cuántos danes tienes en caballerosidad? ¿Cuántos danes tienes en civismo? ¿Y cuántos danes tienes en educación, no? Porque creo que eso es lo que ha matado el arte marcial en México. Mucha gente improvisada que dice, madre, pongo una escuela, hay dinero, y realmente lo que yo subí en aquel edificio con 8 años, que era completamente místico, lo dijiste, disciplina, amor, justicia, cortesía, tolerancia, constancia, respeto a Dios, a nuestros padres, a nuestros maestros y a nuestros semejantes en general. Se aplica hoy, pregunto yo, porque yo estoy lejos, ¿no? Pero cuando yo dejé el karate, tristemente, empujado, gracias a Dios, a esta vida tan bella, por una traición, sí me daba cuenta que justo eso pasaba, ya no había preceptos. Y debo decir, y traigo un capítulo fuerte en mi vida, un maestro al que yo hoy le tengo, pues, aprecio a la distancia, porque entiendo que hoy yo vivo en un mundo en donde no compito, y él se llama Sergio Robles, al que le deseo lo mejor. Fuimos antagonistas y tuvimos muchas diferencias, y todo nace en un seminario, un torneo de federación. Casi nadie la sabe. Robles es un hombre, tiene una luz interesante, sin embargo creo que su arrogancia y su soberbia y lo sobrado que siempre fue le pesó. Y recuerdo que pues yo era un joven que iba creciendo, buen peleador, buen pateador, él no sabía ni el nivel, y Robles también fue uno de los grandes pateadores de México, un guate malo con las manos, no era muy bueno con las manos, y recuerdo que llegó con una chamarra roja, con un hombre grande, que era más grande que el Juan de la Barrera, su ego. Estábamos en el seminario y dicen, a ver, Robles, usted que patea muy bien, y a ver, un joven que venga a demostrar un poco la técnica de pateo, y levanto la mano y me paro, y él, fíjate la pose, ¿no? Y empezó a pelear, pero con las manos en la chamarra, y yo, como tomo todo muy en serio, Pati, le pateé la cara muy fuerte, y él se quedó así. No le gustó. A Robles no le gusta ninguna sombra que opaque la suya, que no debería ser. Robles debería sentirse orgulloso de ser uno de los empresarios más grandes del arte marcial. No sé si su esencia es la mejor como un maestro, porque yo creo que un maestro de arte marcial no debe vender soberbia, y él la vende, pero debo reconocer que Sergio Robles aprendí mucho el negocio del arte marcial. No me convertí en un mercenario como él llegó a ser. Él me dijo un día, hijo, qué bárbaro, ¿cómo pateas? Dice, pero no eres nada pendejo para las manos, le mete las manos hasta Mariano, me dijo. Todo el mundo, yo recuerdo que le agachaba la cabeza, yo lo reté públicamente en juntas de trabajo, y dije, no, güey, espérame, una cosa es que sea tu escuela, estemos aquí y que tú dirijas, pero a mí trátame bien, güey. Con Tony, la experiencia diametralmente opuesta. Tony es un gran ser humano. Debo decir que cuando muere mi padre, yo me abrazo y me aferro a él. Obviamente hace negocios como todos, porque todos comemos. Yo no sé por qué la gente se asusta de que, oye, es que no chingues, cobras por dar clases de karate. Sí, güey, así como cobra el que da clases de inglés, así como cobro yo por narrar la pelea. O sea,
todo el mundo cobra, pero hay de esquemas a esquemas. Y debo decir que el de Tony, el esquema, que es una de las mejores personas que yo he conocido en el karate. Con esto digo que la experiencia con Robles fue muy intensa. No lo considero mala persona, creo que solamente es muy cabrón. Él piensa en él. Te mando saludos, querido Sergio. Algún día quisiera sentarme y limar asperezas porque yo no tengo ya ninguna con él, a pesar de que finalmente se llevó a mi gente, se quedaron con la Escuela de Lilas. Lo que Gus mandes, pero fíjate, cada que viene a mi memoria el arte marcial, que ya no vive en mí, como lo puedes ver, a mí me empuja a irme de México. Una cuestión divina, y me fui a Miami, viví 14 años, luego me fui a Los Ángeles, viví otros 4, llevo 4 en Las Vegas, y solo Dios sabe, ¿no? Si aquí me quedo a pasar mis últimos años. Yo tengo 59 ya, y ya lo que venga es extra. He vivido una vida muy plena. Ponte a pensar a lo que yo me dedico, que es el boxeo, el deporte que más gloria le ha dado a México. Y hoy tenemos un Canelo, y te guste o no, que a mí me critican de que soy pro Canelo, sí, me vale madre, lo soy, pro Canelo a morir. Se han puesto a pensar que Canelo hoy ha generado $1,000 millones, que Canelo le ha torcido la mano al sistema, y que Canelo lo que hace es promover a su México. Y ahí está la prueba de que somos tan ciegos en ocasiones con lo nuestro. Se nos olvida el mariachi, se nos olvida Jorge Negrete, Pedro Infante, el tequila, los equipales en Guadalajara, el Usumacinta, Monterrey, esa zona que todo el mundo reconoce a nivel mundial para empresarios, Guadalajara, la tierra de mi madre, que es bestial, la Ciudad de México, una de las urbes más grandes del planeta. Nos olvidamos todo lo que tenemos y nos duele que alguien crezca. Es decir, y lo viví, no es que yo tengo más alumnos, es que yo tengo más danes, que yo tengo más carros. Recuerdo a Robles, y lo cito, y porque creo que debo reconocer que esa ocasión, la foto que él publicó en una portada que pagó, porque sé que la pagó, se subió a un BMW tirando una patada a Yoko Gerico diciendo: yo tengo un BMW. Pudo haber tenido 10. El tema no era por ahí. Necesitamos mucha educación, mucha formación en México, y yo creo que sería uno de los destinos, porque dice por ahí la Biblia en un versículo que yo quiero mucho, Mateo 6:33, dice: primeramente busca el reino de Dios y su sabiduría, todo lo demás viene por añadidura. Es decir, yo no voy a la iglesia de ninguna religión y que me mates. Sí, otra de las marcas que yo tengo y frases, siempre tengo a Dios en mi esquina, porque pienso que la vida es una cuestión, que es una pelea, que se llama vida. Si yo tengo a Dios en mi esquina, siempre voy a ganar. Estamos hablando del profesor Antonio Márquez. ¿Qué le aprendiste? Mira, Márquez me dejó una enseñanza muy interesante con el tema de que no había pretexto, que había que llegar a como diera lugar. Hay que definirlo como un hombre que no era guapo, era feo como yo, tuvo las mujeres que quiso. Márquez, sin tener idioma japonés, digamos, creo que no sabía más que contar hasta 10 en japonés, como todos nosotros, conquistó la tierra y se trajo algo de Japón. Sí le aprendí lo visionario, el esquema de negocio. Pero lo poco que yo aprendí con él cuando fuimos al vapor juntos, cuando me reconoció como peleador, me dice: es usted muy cabrón, joven Amador, es muy buen peleador. Dice: me emociona verlo. Esa labia que tenía, porque era un gran orador. A veces cantinfleaba ya después de media hora que daba speech, y un hombre que tuvo muchos pantalones para decir: voy a hacer de las artes marciales una industria que no creció porque no permitieron que el dinero se esparciera. Lo digo con el mayor respeto. Si hacemos una pausa en el tiempo, Antonio Márquez es el padre del karate en México. Mucha gente habla de Mondragón y Calv, Daiwan Moon, Daniel Hernández en judo. Yo diría que Márquez, con el que me subí a su Cougar del año, le iba muy bien económicamente, con el que tuve la fortuna de viajar, y no sé por qué razón tan visionario no hizo Elefante Blanco del 66 en la avenida Coyoacán, digamos, viral. Y no si lo recuerdes bien, pero cuando él estaba todavía fuerte, 50 y tantos años, los que hubiera tenido, dominaba. Estaba Ramón Flores Ortega en Guadalajara, en Hermosillo, Sinaloa, en Minatitlán, un torneo durísimo, en Mérida. Sí hubo un momento que el crecimiento por alguna razón se detuvo. El Vido Cabrales no fue valorado quizá por Márquez, Robles no supo valorar a Mariano. Entonces, es a lo que voy. Esas alianzas y esas complicidades de vida hubieran permitido que se llegara más lejos, porque finalmente, Pati, más allá de lo que uno diga: ay, mira, Ernesto tuvo 300 trofeos, no tengo uno. Tú quieres darle de comer a tu familia bien, tú quieres decir: yo quiero llevar a Laura al cine ayer de poca madre, 3 palomitas, quiere 4, que se trague las palomitas que quiera mi amor. O sea, que todos teníamos derecho a recibir, y creo que lo único que voy a mencionar del negocio, sin criticarlo, grandes maestros olvidaron que el que pagaba la renta de la escuela, esa renta la pagaba yo. La gente iba al karate por mí, y los grandes maestros, debo decir también, Márquez, pensaban que iban por él. Entonces quiere decir que esa convivencia era conmigo, que estos son mis alumnos y merezco, a la hora de exámenes, a la hora de lo que sea, un poquito más para mí. Que el dueño de McDonald's diga: no, pues ¿sabes qué? 10 hamburguesas son para mí, 8 son para mí. No, güey, estamos poniendo tu nombre en alto, vamos juntos por algo. Pienso que al karate le ha fallado, y esto no es una cuestión de Márquez, es una cuestión de Robles, es una cuestión de todos ellos. Y me refiero a los que tuvieron organizaciones grandes. Hoy yo pienso, por lo que leo, que además es muy poquito lo que genera el arte marcial de noticia, que ya no hay esas grandes instituciones. Corrígeme, hoy ya no veo gente que tenga, no sé, Ernesto Amador Doyo, por decir una estupidez, tengo 15 afiliados, creo que ya no existe. Fíjate que yo creo que el mal de los karatecas, y siempre lo he dicho, es el ego.
Y muchas veces tenemos personas clave en nuestro negocio y ese ego no nos permite verlo. Dijiste algo clave. Y cuando tú hablas de las oportunidades que nos pasan por la nariz si no vemos, cuando yo pierdo el karate de Lilas, una noche lloré. Porque al día siguiente dije, se van al carajo, que les aproveche. Ya estaba yo en los medios de comunicación. Oscar Mario Beteta, uno de los grandes comunicadores, es la persona que me abraza a mí y me lleva a los medios de comunicación. Un carácter fuerte, seguramente ciertas polémicas alrededor de su vida, pero personas que conocemos personalmente a Oscar Mario Beteta, sabemos que es uno de los mejores seres humanos que te puedas imaginar. Y sí aproveché las coyunturas de conocer gente tan grande. Conocí a la familia Azcárraga, con la familia Cañedo. Creo que los errores de ciertos maestros en ese tipo de zonas son voraces. Es decir, uy, está este cabrón aquí, a ver qué le saco. Y yo creo que en el tema de dar, vamos a ver qué le doy. Ese efecto dominó que hace que yo pierda mi escuela de Hokkaido Dojo Bosques de las Lomas, en Lilas. Si yo no aprovecho esa coyuntura, hoy no sería una de las voces más importantes en el boxeo a nivel mundial. Y seguramente gente con un espíritu tan pobre como Juan Carlos Corona y Iker Marín, que desprecian lo que yo hice, seguramente van a decir, este mamón, ¿quién se cree para decir que es la voz más importante en español en el boxeo mundial? ¿Iker Marín fue tu alumno? Sí, debo decirte que fue una persona a la que quise mucho, y voy a cortar muy rápido el tema porque no voy a caer en el juego de él. Se volvió alguien muy distinto, ese chamaquito, que padre, un hombre entregado a su familia, y por algún motivo en la vida se han dedicado a tirarme en redes sociales. No es algo que me ocupe, pero hoy que estoy hablando de redes sociales, te quiero retratar lo que pasa. Señalo lo que no me gustaba de Márquez, pero nunca voy a decir lo que ellos dicen de mí. Seguramente ese niño, Iker Marín, escogió un muy mal maestro por cómo habla de mí. Soy bueno o malo como maestro, no lo sé, pero si él dice lo que dice de mí, se debió escoger a Chuck Norris o alguien más que él respetara. Los golpes en la vida, saber sortearlos, saber entender. Ernesto, se cerraron las puertas en el arte marcial, empieza de cero en los medios de comunicación. No hay otra matemática más que la disciplina que el karate me dio. Cuando a mí me dijeron, me lo dijo una productora en Estados Unidos, cabrón, tú vienes de México, traes algo de trayectoria, pero tú nunca vas a trabajar en Univision, nunca vas a trabajar en ESPN, nunca vas a trabajar en Fox. No solamente tuve la fortuna de que trabajar con ellos, me pidió Disney Company, hizo mi visa de habilidades extraordinarias. Es decir, el mundo de los Estados Unidos reconoce el talento, no como en México. No, también así como dije algunas cosas que no me gustan de Robles, no te voy a negar que el hombre estaba dedicado a su escuela. Era una bestia de trabajo. Primero que llegaba, impecable, limpio, creyéndose el dios del karate. Está bien, creo que me enseñó el hambre del negocio del arte marcial y darme cuenta que podías llegar a zonas insospechadas. Cuando uno entiende la esencia, cambiar las adversidades es lo que el karate me dejó. En base a madrizas, Pati, cuando venía mi padre, salía a las 5:30 o 6 a correr a los viveros. Corría, regresaba, me daba un reverazo y daba clases algunas horas con Tony. Fui a irme a bañar porque aprovechaba para entrenar, comprar quesos y patés porque era yo mesero y el karate pagaba una madre. Y entonces pues me metí de mesero a Cluny gracias a una prima que quiero mucho que se llama Lucy Amador. Ahí a la postre, fíjate, traje yo de invitados de meseros a César Forastieri, a Aarón Segovia, a Israel, el hermano de Aarón. Estábamos ahí de meseros en Cluny. Acababa la mesereada, ya me regresaba yo a dar clase y a entrenar en la noche todavía. Nunca tomé, nunca fumé, pero faldas nunca faltaron en mi vida, que no era yo de andar presumiendo mujeres, pero como anécdota sin nombres, te digo que en un torneo en Acapulco, pasando ese fin de semana como con 3 mujeres distintas. Ese era Ernesto, imagínate, pero callado, o sea, no hacía olas. Y justo me llega una oportunidad que es donde yo empiezo ya a ser un director técnico. ¿Te acuerdas que así los llamaban? Director técnico de Okinawa, no sé qué. A Tony Márquez, al que amo. Me dice, Ernesto, hay una oportunidad de irse a dirigir Okinawa, Balbuena, en Francisco del Paso y Troncoso. Yo ganaba algo 10,000 pesos en Cluny, ganaba muy bien como mesero. Dice, pero pagan 3,000, güey. O sea, vas a ganar 70% menos. Pero me dijo Tony, nunca se me olvide, se lo agradeceré eternamente. Me dice, vas a aprender a manejar una escuela, güey. Soy director técnico, te voy a dar porcentaje de exámenes, torneos, y como anécdota ahí estaba muchas tardes paradito con una guayabera impecable, Raúl Ratón Macías, y me decía, tiene usted un gran don para dar clases. Ahí llegó a ir el Poaz Olivares, de quien soy amigo muy cercano hoy en día. Si algo le recomendaría a un alumno de karate o algún maestro es que dicen bien que la disciplina mata al talento, ¿no? ¿Cómo describirías ese vínculo con el profesor Tony? Como maestro y como amigo. Es que la gente no lo sabe y Tony lo va a saber. De ese niño empezando a ser joven, yo quería ser Tony Márquez. De ese tamaño es mi cariño y mi admiración por Tony. Tony lo llegué a ver alto y es chaparritito. Yo decía, puta, este güey está alto. Tony también tenía esa onda de las mujeres y tuvo mujeres muy, muy bellas en su vida. Lo recuerdo con ese LTD, un Galaxy amarillo, un Mustang azulito. Tuvimos varias oportunidades de irnos de farra, cuidándolos yo porque yo era el que no tomaba y el que al final de cuentas manejaba.
Tony era mucho más empático, entendía que a mí también me gustaba el dinero, respetó mi decisión cuando le dije me voy con Robles, invitado por ciertas cosas que Robles no cumplió a la postre, pero Robles no fue tonto, agarró a los mejores peleadores, se los jaló, él no formó a ninguno de nosotros, es decir, a mí el que me forma, Tony, pero quizá no me debí ir del lado de Tony. Lo que me aleja es la cuestión económica, el operar y el crecer y el soñar. Y Robles ciertamente hizo promesas y vamos a darles dinero. Al final de cuentas fue puro pedo, no hubo ese dinero, era el mismo esquema. Si Márquez era duro, Robles era un tirano con el dinero, que sí lamento haber dejado a Tony, porque él nunca me dejó. Y esto no lo he dicho ni con él ni con nadie, pido una disculpa a mi Tony. La juventud dicen que es una enfermedad que se quita con los años, quizás sea una de las pocas cosas que cambiara en mi vida. Me quedaría eternamente al lado de Tony, porque Tony se quedó eternamente a mi lado. Sí aprendí muchas cosas con Robles, pero hubo muchos sinsabores también. El carácter que mi madre me heredó es de nunca agacharle la cabeza a nadie más que a nuestro Señor, a Dios. Tony nunca fue tirano. Tony fue un pan de Dios, dulce, amable. Con Tony lloré, celebré y viajé. Aprendí a tirar el golpe esencial que se llama Suki. Él no tiene esa malicia que muchos tienen. Inclusive, con todo respeto para Antonio Márquez López, en paz descanse, que Tony es mucho mejor ser humano que su padre. Mi querido Ernesto, te deseo muchas felicidades en este día que es tu cumpleaños. Que sigan los éxitos en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Que siga luchando por ese entusiasmo que siempre has puesto en la vida, así como lo hacías cuando competías en karate. Te mando un fuerte abrazo. Oye, ¿y en algún momento tú llegaste a pelear con Tony? ¿Un entrenamiento o algo? Por supuesto, yo vi pelear a Tony. Acuérdate que yo soy de los alumnos más viejos, tengo 59. Mayormente la gente dice que era un gran exponente de kata, lo cual dominó tantos años en kata. Claro que lo era. Un hombre de muchos huevos para pelear. Hay una anécdota muy bonita de alguien que llegó de la calle a retar a Tony. No sé si drogado, borracho, y entró, que yo quiero que con el mae, y le puso la madriza de su vida. O sea, no mal, con 2 o 3 movimientos ya lo hizo pomada. Dentro de esa bondad hay un león encerrado. Yo vi a ese león y lo vi discutir, no voy a decir con quién, pero con gente muy cercana, y ponerse al pie y decir, ya basta. Mira lo que formó, los muy cercanos, ¿no? Y por ahí olvidé a Martín, que él no sé si empezó en Oquedad, Coyoacán, creo que llegó a otro lugar, pero personas guerreras, hablo porque Martín no me parece un gran exponente de pelea, él era bueno en formas y creo que se ha convertido en un juez respetable. Generó a Luque, a Aarón Segovia, a Ernesto Amador, y después vinieron generaciones que, por ejemplo, a César Forastieri, un hombre que yo respeto mucho por su disciplina y amor al arte marcial, a él me tocó darle clase de principiante, y a mí me enorgullece mucho que un hombre que lejos de que él me admira a mí, yo hoy lo admiro a él, diga, Ernesto, yo me inspiré a ser peleador en ti, tú me enseñaste a pelear, tú me diste trucos. Hay una anécdota muy bonita, yo le gané a Jaime la final, a Jaime Escamilla, en un torneo no sé de quién, durísimo, y César estaba peleando en la división inferior en cuanto a peso se refiere. Pues alguien se quiso pasar de listo, creo que era a lo mejor Corona o no sé quién, y pues yo salté a matarme por mi amigo César. Eso soy yo. O sea, mis amigos los conservo, imagínate, Fernando Rodríguez, Aarón Segovia, Tony Márquez, Javier Cortés, a la fecha, y no te invito nunca al grupo de WhatsApp, porque somos unos pelafustanes entre nosotros, nos amamos, pero nos hacemos bromas pesadísimas. Te digo algo, que ese grupo que Tony bautizó como los Aguiluchos, pues creo que fue una de las más grandes creaciones. Y mucha gente lo decía, ¿no? Pues mira, estos mamones fresas de la Colonia del Valle, le dan en la madre a los tepiteños, a los de la villa, le dan en la madre a los de Tacuba, y sí, efectivamente, nosotros éramos el club a vencer. Tú sabes, porque llegaste y viste el nivel de entrenamiento. ¿Y sabes quién lo logró? No fue Antonio Márquez López, hay que decirlo con todo respeto. Tony Márquez fue ese generador de ambiente tan bello, de camaradería, de amor, de hermanos. Íbamos encuerados al vapor, íbamos a correr juntos, y lo que ha logrado Tony con los años, antes de que él tuviera su hijo varón, dijo, yo quisiera que ustedes hubieran sido mis hijos. Así, de ese tamaño es la relación con Tony. Acabo de entrevistar también a César Forastieri, y precisamente me estaba diciendo eso, que tú, Aarón, ustedes dos lo enseñaron a pelear, le daban buenos consejos. Una de las anécdotas más bellas que yo tengo con César es que César, tú sabes que tiene un carácter muy jodido, es cascarrabias el cabrón. A mí se me ha quitado con los años, él sigue siendo un enojón, y te amo, lanchas, decimos lanchas, porque es negrito, y le decimos el lanchero, entre los cuatro, lo amo ese cabrón, que nosotros por el carácter que teníamos tan perro, a mí se me ha calmado. Resulta que lo traigo a trabajar a Cluny, en una de las situaciones que se le llama alucinar,
en el lenguaje de restaurante, es que todo el mundo está hasta la madre de gente, no sabes ni qué plato, la cocina vuelta loca, los meseros topados de trabajo. Chocamos los hombros y nos hicimos de palabras, te voy a romper la madre, yo a ti, César y yo, que es mi hermano. Ese es nuestro carácter. Pasa el tiempo, nos odiábamos, no nos veíamos, en Cluny ni nos saludábamos, imagínate, qué estúpidos. Y un día me tocan el timbre y me asomo porque no tenía interfón y grito desde la terraza, ¿quién? ¡César! Ay, cabrón. Fíjate mi mentalidad, Pati. Dije, uy, ya chingué, voy a romper la madre este güey. Estamos peleados. Dije, este güey fue a buscarme para darnos la madre. Me pongo unos pants aguaditos a patear, una camisita flojita para romper la madre y dije, bueno, claro, yo sabía que César era cabrón, ¿no? César, no estoy diciendo que lo hubiera madreado, quizá me hubiera madreado era a mí. Bajo y abro la pinche puerta emputado, un portal en la vía Coyoacán. Y el güey, lejos de tirarme un madrazo, me abraza llorando por un tema sentimental que no puedo ventilar porque él se enojaría mucho si lo ventilo. Yo me fui con él a madrear a otros. De ahí, nunca más tuvimos un pedo, pero fíjate qué anécdota, que no le he contado a nadie. A César lo han traicionado, pero su amor por el arte marcial ha hecho que genere 3 hijos junto con Janet, la más chingones que tú, tus hijos, César, te rebasaron, cabrón. Y mira que César era fuerte para pelear, y nunca tuve la fortuna de pelear con César en un torneo, fíjate, me hubiera gustado. Mi querido hermano mayor, como tú bien lo dices, mi querido Ernesto Amador, quiero agradecer esta amistad que hemos tenido durante tantos años, tu apoyo, y quiero honrar esta amistad recordando una anécdota muy valiosa de nuestra vida, que confirma y ratifica el por qué somos amigos y por qué existe este grupo de amigos desde hace pues más de 45 años, creo. Y es esa anécdota donde viajábamos en tu automóvil allá por Puente de Ixtla, Morelos, y en la noche un cauce del río se llevó tu coche y nosotros osadamente decidimos bajarnos del carro por las ventanas y empujar el coche hasta sacarlo del río, con toda la responsabilidad del mundo y entonando al son del Doyo-kun de Okinawa Karate Do. ¿Para qué practicamos karate? Empujamos el coche hasta sacarlo del río. Pues con esto ratificamos que estamos unidos en las buenas y en las malas. Te mando un fuerte abrazo, querido Ernesto. También te voy a decir una anécdota que César me comentó, que estaba precisamente con Aarón y estaban en su casa, estaban cantando karaoke, que te hablan por teléfono en la madrugada. Curiosamente traigo esta anécdota más larga porque si algo nos mueve, mayormente a Aarón y a mí, es que somos muy bohemios. Aarón y yo tocábamos la guitarra y cuántas mujeres no conquisté con la guitarra, espero no ande Laura por aquí. Y la vida me llevó a ser escolta de José José. Y al único que invité, bueno, a Fernando lo invité, pero Fernando es ese cabrón, es Luis Miguel. César le dije, vente cabrón, ponte traje y corbata y vas de guarro conmigo y la chingada. Y entonces César le tocó ser escolta de José José unas 2 o 3 noches. Si me permites, en música soy un hombre melómano, estoy entre el 5% de personas en el mundo que más escucha Spotify, lo que soy musicalmente hablando. Entonces, pero hoy, después que trabajé en Univisión, imagínate el contacto que he tenido con infinidad de cantantes, artistas. Le puedo llamar al Maromero Páez, recordarás aquel peleador loco. En su momento, hace muchos años, yo tenía el teléfono de Canelo y le hablaba. Adi Reynoso, entrenador de Canelo, soy muy cercano. Jaime Munguía. El boxeo me ha dado tanto que yo voy a países como Uzbekistán. Estuve recientemente, vengo llegando a Tailandia. Allá me han pedido fotos. La gente del boxeo, del único deporte que no se puede jugar. Y te voy a decir cómo inventé la frase. En Bosques de las Lomas, en esa escuela llegaban mujeres bellísimas, pero despistadas en su mundo de riqueza y de opulencia. Y muchas llegaban a decirme, oiga, traigo a mi hijo a que juegue. Pati, soy muy mamón. Parece que no, pero soy muy mamón. Me respeto mucho. Digo, mire, yo no soy payaso y no voy a hacer que su hijo se divierta. Y esto no se juega. Si usted cree que aquí viene a que un payaso lo entretenga y que se ponga a jugar, está equivocada. Eso es disciplina. Y eso me hizo una leyenda, déjame decirlo, en Bosques de las Lomas, porque de verdad fui un maestro muy, muy formativo. Tuve campeones, claro que tuve campeones, pero quizá ni siquiera por mí, porque nacieron para partirse la madre o lo que sea. Pero sí te digo una cosa, que generé amistades eternas, como con la familia de los Cañedo. Hay un chavo en redes sociales el que dice que llueva la lana. Ese güey es mi alumno, hoy está en medios de comunicación, y Adrián, lo quiero mucho. Hay una persona, voy a mencionarlo solo una vez, se llama Omar. Omar se perdió y me alejó de su vida, pero se alejó de mi vida en el momento que él no sabe, y lo va a saber, que yo más lo necesitaba. No sé si él cometió una traición, pero no supo medir que los maestros también tenemos dolores, tenemos necesidades, y que si cometí algún error, no lo supo ver y debió quedarse, como yo me debí quedar con Tony. A pesar de amar tanto a México, yo ya no me veo regresando. Tengo la fortuna de compartirte que después de 20 años, casi, digamos 19, tuve la fortuna de convertirme en ciudadano americano. Y en estos tiempos estabas cabrón, porque está el trompas, como dicen por ahí, está mi presidente.
y es un logro más allá de haber ganado 5 veces quizá el Ciudad de México, una en segundo lugar, que Jaime, acuérdate, esa pelea me la chingaron, Jaime, yo te gané esa final, pero bueno, yo era ya Okayama y los jueces eran Okinawa y me chingaron, no importa. Oye, pero 20 años para poder tener la ciudadanía. Yo llegué aquí, ¿sabes cómo llegué? Como turista, soñando, fui a tocar puertas a Telemundo, Univisión, oigan, soy comunicador, sí, qué bueno, güey, bye. No tienes idea lo que nos costó a Laura y a mí, porque digo Laura, porque sin ella no llego a la esquina. Fueron años y años y años y años de lograrlo, ¿eh? Quiero que me cantes esa canción que cantaste ese momento. Aquella que dice así: en tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas, algo así. Y es esa que dice así: lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de José María Napoleón. Sí, wow, qué bonito. No pensé que cantaras, ¿eh? Me encanta, no sé si canto o no, pero yo pienso que sí. Si tu mejor momento en el karate fuera una película, ¿qué escena elegirías? Va a ser muy trillado, pero la de primera, cuando le pateó la cara a Nasty Anderson, una afluencia muy grande en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, estaba lleno, se detuvieron todas las áreas y fueron a ver la final, que había agarrado como un trapo a Luque, a Polo, todos los grandes campeones. Recuerdo que el sensei Sergio Cabrales, que estaba de juez central, estaba Gilberto Vandal, en paz descanse, José Luis Monroy de juez, Pepe Grillo, al decir decimos de cariño, al de Daruma, Tregalina. Cuando yo le pateo la cara, la gente se volvió loca. El primero que corre despavorido, vuelto loco, a abrazarme es Aarón. Salgo en hombros. Nunca olvidaré que cuando me dan el trofeo de primer lugar, yo estoy en el podio, así con una separación enorme, y estoy del mismo tamaño de Nasty, y me dice el mamón todavía: take it easy, boy, como diciendo, tómatela tranquila, me ganaste de churro, a pesar de que dos seres humanos que seguramente no están muy plenos y muy armónicos digan que yo le gané a un viejo. Quizás estaba viejo en la cabeza de ellos, en mentes anquilosadas, pero no cualquiera dice le gané la final a uno de los más grandes campeones que ha dado Estados Unidos, ¿eh? Pero además yo tenía una patada, era muy difícil de entender, porque una de dos: o te pegaba muy fuerte la mawashi, la pierna adelante al abdomen y marcaba punto, o la tiraba muy fuerte, la detenía, y como tenía un abdomen fuerte, la subía y te pateaba la cara. 2 veces le pateé la cara, es decir, yo iba perdiendo 2-0, me acuerdo que me metí un golpe que entró por aquí, salió por la espalda, un golpe de mano derecha bestial. El Huracán era dificilísimo quitárselo, porque él hacía así y ya tocaba lo que fuera, alcanzaba mucho. Tú sabes que los invitas, lo vas jalando, yo me iba hacia atrás del área y que se aventara un poquito y yo pateara la cara, ¿no? Entonces, imagínate el estallido, me sentí Karate Kid, me sentí Ralph Macchio. Algo que tú tenías, tú los jalabas hacia la esquina. Es que esa es una muy buena estrategia, porque no te sales del área, sin embargo tienes un pedazo más de área para poder jalar y conectar dentro del área. Una de las cosas que poca gente sabe, y yo a veces prefería ir perdiendo, a veces dejaba que me metieran un punto cuando sabía que la pelea era muy fácil, ¿no? Mucha gente me criticó porque yo lo que hacía, bajaba la mano, entonces me acercaba el rostro, y entonces ellos decían, voy. Desarrollé algo que era, cuando te tiraban un golpe, lo paraba con esa mano y con esa misma te pegaba, de cómo mi visión me ayudaba a saber dónde no me salía, pero yo el reloj me lo sabía de memoria, y cuando yo sabía que faltaban 5 segunditos para el cojín, me movía hacia el área y ya nada más levantaba la mano antes de que cayera el cojín. Sabía cuándo iba a caer. Fui un peleador mamón, ¿eh? Oye, pero ¿sabes qué? Tenías una característica que muy pocos tienen, pero es lo que le llamamos el timing. Donde ponías el ojo, ponías el golpe. O sea, ese segundo, ese momento instantáneo era perfecto para ti. Sí, me sabía fajar también. Si había que hacer intercambio, lo hacía con mucho gusto. Yo sí reconozco que tenía un timing enorme, pero a la persona que le hizo el mejor timing en combate es mi vecino, que le decía el Juliancito, al campechano Aarón Segovia. Él creo que tenía mejor timing que yo. Ernesto, hermano, pocos pueden decir que te conocieron y te vieron crecer desde el primer momento en que tiraste un Suki en el tatami. Yo tuve ese privilegio. Te conozco de toda la vida y es motivo de orgullo para mí ver cómo te has convertido en un empresario tan exitoso. Te mando un fuerte abrazo, Ernesto, desde aquí, desde Campeche, y espero vernos pronto. Te quiero, hermano. Aarón no era un peleador tan vistoso como yo. Acuérdate una cosa, Pati, a mí, una de dos, ¿me quieres o me odias? Entonces, Aarón no generaba odio, yo sí generaba odio, no sé por qué. Oye, a ver, cuéntame esa anécdota que me dijiste de Aarón cuando nosotros llegamos. Llegan 2 peleadoras, entre ellas tú, y llega Isaac y llega Augusto, y Aarón se levanta muy caballeroso y empieza a pelear, y le meten creo que fue Jaito, y lo mandaron de nalgas.
O sea, lo tupieron y nosotros nos reíamos. Y a la fecha nos reímos de él porque, oye, te madrearon 2 mujeres cuando llegaron y ese machismo tonto de aquellos tiempos. Yo de verdad sí reconozco, porque así como tú me haces el favor de acordarte lo que yo hago, yo decía, puta, ¿qué nivel de pelear de estas mujeres? Porque ve el nivel de peleadoras que son. Te da risa porque sabes que es cierto lo que estoy contando. Y luego le toca con Augusto y Augusto lo madre y le mete el giro y cae sentado en las gradas de Miguel Lauren. Si alguien tocaba a Aarón, para mí era una afrenta mortal. Había los famosos sábados de combate y allá había mucho campeón de gimnasio, puta, ahí en el dojo eran las fieras, porque es muy distinto el pelear en un tatami, entrenando. A mí lo que más miedo me daba no que me pegaran, me valía madre, perder. Yo no podía soportar la vergüenza de perder. Ernesto, pero bueno, ok, en algún momento pues todos perdimos para poder llegar a estar arriba, pero no nada más era estar arriba, era mantenerse arriba. Y tú lo lograste durante mucho tiempo. No es lo mismo ganar un torneo normal que ganarle al campeón del mundo. Y de ahí la vara era mucho más alta. Llegó Ernesto, se va Luque, y no es porque yo no tenga nada contra Luque, lo amo. Me motiva mucho. De hecho, recuerdo por ahí una foto que tengo con los brazos al cielo, dándole todo el honor, solamente a Dios, obviamente, pero dedicando el triunfo a mi padre. ¿Qué me quedaba? Ser disciplinado, ser bueno en lo que iba a hacer. Que si no tenías a tu papá que te mantuviera, estabas solo en la vida y bueno, había que ayudar a la familia, entonces tenías que ser muy bueno en lo que hacías. ¿Y cuál era la clave que había entendido cuando dejé de ser el obeso, el gordo, el de los pantalones rotos, al que nadie escogía para jugar fútbol? Pues fue la disciplina. Y también me lo dijo Tony, ahora van a venir a ganarte a ti, güey. Entonces ese 20 me cayó de golpe en 1986, fíjate. Sí debo decirte que entrenaba de manera bestial, porque la economía en ese momento no era mi fuerte. Es decir, te quedas sin papá, había que trabajar, que sacar un departamento de la Colonia del Valle, que no era barato, ayudar a la jefa, en paz descanse. Por ejemplo, Aarón tenía sus padres, Fernando tenía sus padres, Javier tenía sus padres. Pues ellos tenían lana, ¿no? O sea, de lo que, los trabajitos que hacían, lo que sea, pero como quiera, estaba mami y papi. Novia siempre tuve, porque le decía, ¿quieres ser mi novia o quieres tener algo conmigo? ¿Me quieres venir a ver? Es aquí. Me volví en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una rata de gimnasio. Esto nunca lo he platicado, y torneo de Ixtapas y Guatanejo, y hay un peleador. René Baños era uno de los retos más grandes, con el respeto que le tengo a ese acapulqueño enorme, moreno, que parecía pantera. Nunca me ganó, siempre le gané. Mariano no pudo con él, para que te des idea quién era René Baños, que lo conoces, y conoce a su ex esposa. Además, con todo respeto, era una mujer guapísima, espadas bonitas, pero híjole, de terror. Era 20 veces más brava que René. A mí me tocó muchas veces pelear con ella, pegaba durísimo, durísimo. La verdad, no era fácil ganarle. Fíjate que nunca me ganó, las que estábamos compitiendo, que decíamos que ella se ponía en la arena a pegarle con los pies y las manos, porque tenía un golpe. Donde te pescara, olvídate. René estaba igual. Mira, René se quitaba la camiseta y parecía un peleador de esos de Estados Unidos. Dicen que donde pegaba no salía pelo, más. y te digo una cosa, esta anécdota es bellísima porque creo mucho en el poder de la atracción. Yo, por ejemplo, hoy estoy en la casa que soñé, vivo el momento que soñé y que atraje desde hace muchos años. Pero con respecto a eso, justo recuerdo que iba temprano a los viveros porque venía Ixtapa. Ixtapa significaba novias, que para mí yo era feliz. Wow, a ver quién va a caer en estos brazos. Pero más allá del romance o lo que fuera, era ganar. Recuerdo que la final de campeón de campeones se la gané a Mariano o a uno que se llamaba Miguel Montes. No me acuerdo, pero antes había que ganar la categoría de los pesos pesados con René Baños allá en Guerrero. Fíjate qué interesante. Yo corría y recuerdo que por alguna cuestión divina, inexplicable y que no logro entender, voy a pelear la final con René Baños, le voy a meter una patada de giro en la cara. Y veía el güey lo que hacía, veía con su pantalón negro, porque era la de Kung Fu. Se da la final y no vas a querer. Viene un déjà vu, pateaba con la pierna de atrás como que iba a tirar maguashi, clavaba rápido al piso, me apoyaba y giraba. Entonces él se clava como que le va a patear el estómago, no se me olvida nunca. Cubro de aquí y le giro y de lleno, y fue una de las celebraciones más grandes, porque ganarle a René Baños muy complicado, era de verdad una fiera, una pantera acapulqueña. A Pimpón, por ejemplo, Pimpón tengo varias anécdotas. Esto fue en el Palacio de los Deportes, que nosotros fuimos a dar una exhibición de arte marcial. Fíjate, llega el equipo de Okinawa. Jaime evidentemente podía ser mi papá, no es cierto, es más grande que yo pero no mucho, pero era como el papá, Jaime siempre ha sido muy serio, demasiado serio, como de hueva. Jaime, necesitas relajarte, mi Jaime, te amo. Pero ya llegamos, creo que hay varón, Pimpón, pero Pimpón estaba del otro lado. Pimpón en ese tiempo estaba peleando Kung Fu con un güey que se llamaba Kato, que creo que murió. Una fiera el tal Kato. Se calienta Kato,
un cuate, pues, retador que tenía su escuela ahí por Cuitláhuac. Haz de cuenta el profesor malo de Karate Kid, y le dice a Jaime, a ver, güey, pues muy nalgas los de Okinawa, nos odiaban, Okinawa nos odiaban, fórmense, y que arman un dual meet. Yo veía ping-pong muy difícil, porque lo recordaba yo de niño, y ¿sabes por qué le decían ping-pong? No, por aquella canción de ping-pong es un muñeco muy guapo de cartón. A Aaron le fue mal esa vez, le tocó con un güey de Kung Fu muy perro. Jaime le costó muchísimo ganar, pero ganó. Yo sí le puse una repasada a mi querido tocayo, y ahí fue mi primer encuentro con él, cuando él ya era Kung Fu. A la postre el güey se regresa con Robles y nos toca pelear, recuerdo bien, en un torneo donde le ganó Isaac, Augusto, y luego ya la final con Pimpón. Y Pimpón empieza a hacer split, y dije, que vamos, pues yo también. Se agarra la pata, la sube, yo también, y empezamos a hacer tú estabas ahí, creo, ¿no? Y entonces se hizo un show antes de la pelea, le gané gracias a Dios a Pimpón. Augusto tercer lugar, segundo lugar a Pimpón y yo primero, pero que a la fecha somos muy amigos, el tocayo y yo. Tiene un defecto muy grave, el Pimpón le va a la América el güey, pero de ahí en fuera le perdono todo. Estimado tocayo y sensei Ernesto Amador, recibe un cordial saludo desde la Ciudad de México y me da mucho gusto dedicar unas palabras para gran deportista que yo recuerdo, gran rival. Me gusta ver todo el contenido que desarrollas en las redes sociales y cuando estás presente en los grandes eventos de box internacional. Presumo que yo conozco a Ernesto Amador cuando estás en esos eventos, amigos y familiares. Conozco al locutor de No puedes jugar boxeo. Eso le gusta mucho a la gente. Sigue adelante, que tu logro y pasión te lleven a más éxitos. Y recuerda que aquí en la Ciudad de México tienes un gran amigo. Suerte, tocayo. Bueno, Pimpón era muy bueno también pateando. Y como se lo dije, yo decía, este hombre tiene manos en los pies, en la forma en cómo manejaba el pateo era increíble, o sea... El güey era ferrado, era de calle, de Tacuba, un chavo barrio, cabrón, y todo duro el Pimpón. El Pimpón hablaba así suavecito, la voz que decía no rompe un plato, el güey, pero era peligrosísimo, porque era un cuate de mucho corazón, mucha garra. Es más, peleadores así que tú digas, fajadores muy perros, seguramente Pimpón, Alfredo Vadillo, Mariano también, una bestia peleando o sea, de que se prendían. El oso, yo peleé una vez con él y yo le gané, una vez, pero durísimo para pelear. Había otro que se llamaba Retana, le gané una y me ganó dos, esa me duele mucho porque Retana me ganó en un torneo que yo entrené. Te gana la comodidad de ganar siempre, ¿no? Final, creo que me dolió de más. Era yo tan fanfarrón que me ponía hasta adelante, ya es que los formaban, y yo me ponía adelante, decía, ya que venga, y se hacían pendejos, no querían formarse porque no querían perder a la primera, decían, no, ni más, yo no llego a perder a la primera, no. Yo el más chaparro de los pesos pesados, Okinawa, Tacuba también tuvo un guate pateador excelso, malo con las manos, muy malo, era un huracán espantoso, pero qué buen pateador era. Había otro que se apellidaba Aguilar, Óscar Aguilar, él era boxeador y era de la Villa, lo recibo yo en cintas negras, él me amenazaba, digamos, deportivamente, que en cuanto suba me voy a chingar este Amador. Yo le caía en la madre, luego nos hicimos amigos, pero no me soportaba, decía, güey, tan mamón, y gracias que lo voy a madrear en cuanto sea cinta café, y Huitrón lo calentaba y le puse la subida cuando subió. Oye, ¿peleaste con Solorio? Una vez yo creo que con ese cabrón peleé, sí. Buena gente, fíjate, la gente a Solorio lo critica, pero conmigo pues fue una excelente persona. Conmigo siempre, ¿eh? Es un tipazo, nada más que tú lo ves y dices, ay, me cae gordo, ¿no? A la primera. Pero ya cuando lo tratas... Paso. Yo creo que sí peleamos. Y si me aprietas por ahí, que le gané. Pero además, Solorio nunca él era más bien mediano. Creo que no era de mi peso. Pero sí llegaba a pelear en pesado, sí. No, bueno, pero ya gordo cuando engordó, pero con todo respeto. Pero, o sea, lo que pasa es que yo soy muy chaparro, pero muy ancho de espalda y unas piernotonas. Oye, ya no, sí era muy fuerte de piernas, pero yo entrenaba mucho en cosas de montañita y la verdad tenía piernas de futbolista, estaba muy fuerte de piernas. Me llamaba mucho la atención cómo hacías te dejabas caer y hacías el split. Errores que comete uno. A Márquez le faltó invertir, ¿sabes qué? En entrenadores. Ya que tenías unos cuates tan desarrollados en técnica y tan chingones, digo yo, ¿por qué no nos llevaron al alto rendimiento? Estuvimos muy cerca algunos del alto rendimiento, muy cerca. Si Márquez tenía tanta visión, se hubiera comprado a lo mejor 2 Cougar menos y hubiera dicho, me traigo un preparador físico, me traigo un psicólogo, me traigo un masajista. O sea, imagínate que a ti me hubieran dado la oportunidad y no se ofenda a nadie en la familia del arte marcial, siendo yo el campeón que ya era, joven Amador ya pagó su ficha, ¡no mames! O sea, ¿me entiendes a lo que voy? Me cae un 20 ahorita que yo tenía que pagar cuando, con todo respeto, era yo una de las atracciones más importantes de esos tiempos. Imagínate que le digan a Canelo, oiga Canelo, ya pagó su ficha, me acaba de caer un 20. Sí, tienes toda la razón, uno tenía que pagar para poder pelear. Para poder pelear, güey, o sea, me vas a entretener a estos güeyes.
pero yo sigo chingando lana. No, se vale. pero a ver, da mucha risa y profe, no se enoje, pero ponte a pensar una cosa. Si ya tenías el público y tenías a los cintas blancas que soñaban con ser cinta negra, eso es cierto. Pues tú dices, oye, güey, a ver, te voy a vender al cinta negra, chingón. A lo mejor ya le estoy dando ideas a arte marcial. A la hora de las cintas negras, vas a pagar 20 pesitos, 30 pesitos. Vende a tu producto, cabrón. O sea, tienes a los mejores peleadores, se van a dar en la madre. Ernesto Amador va a pelear con el campeón mundial de Estados Unidos. Imagínate lo que hubiera sido que Márquez, en vez de cobrarme a mí la ficha, le hubiera cobrado a las 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas que estaban en el Juan de la Barrera. Ahí es donde creo yo que dejaron pasar la época dorada. Aunque te cobraran los entrenadores, ¿tú los hubieras pagado? Aparte, no era uno, eran más de 10 competidores excelentes que tenía en ese momento, o sea... No, hombre, había una selección. Robles fue inteligente, él logró hacer algunos dual meets allá en Tecamachalco, que con todo respeto siempre los madreábamos. Sergio, ¿te acuerdas que te íbamos a madrear a Okinawa, Coyoacán? Y era dual meet, ping-pong para no variar, me tocaba, o con Víctor Vadillo, con Mariano, siempre les ganaba. Él se llevó a Okinawa, Tacuba. Nada, pendejo, Robles dijo, no, güey, aquí están los perros, me los traigo. Les dio trabajo, mejor dinero, pero aún así, con todo eso, yo no perdí una pelea en esas de Tecamachalco, no perdí una. Y como tú dices, y tienes toda razón, cuando salíamos a los torneos afuera, a Okinawa no lo querían, porque siempre llegaba a ganar y a arrasar gente. Era una presencia lo que había ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes con quién yo tuve que me caía en la madre? Y hoy somos muy buenos amigos, Luis Jiménez. Que un día, fíjate, y él me lo agradece, me dice, Resto, es que tú me abriste los ojos, güey. Me hiciste entender lo que te acabo de decir ahorita de que en vez de cobrarle a este cabrón una ficha, le cobro mejor a la gente. Y el güey me dice, a ver, ya están tus fichas. Como era, ¿no? En ese tiempo. Hoy es un amor el güey. Y, a ver, me tienes que pagar para sentarte tú a ver a tus competidores. Le dije, a ver, ¿sabes qué, güey? Dame mi lana, adiós, güey. Me llevo a su güey mejor al Princess a jugar tenis. Yo no te voy a pagar, cabrón, por ver a mis alumnos pelear, no mames. Dije, estás equivocado. Se quedó pensando y dice, cabrón, tiene toda la razón, estoy matando mi negocio. Me dijo, Ernesto, te agradezco mucho porque tú, como te fuiste después a otro mundo, que es Bosques de las Lomas, donde estaba realmente el dinero. Yo, por ejemplo, tenía de 10 alumnos, 9.8 eran que no hacían ni madre en el karate, que me dejaban mes a mes, les daba formación. El niño que vivía con el chofer y la nana era el tío Ernesto, o sea, de verdad, allá del maestro. Y a los que logré hacer peleadores, ay, cabrón, estos güeyes comen mejor que muchos. Tienen para ir al torneo si es en la luna, les vale madre. Desarrolló un equipo que me patrocinó, fíjate, Toyota. Fui de los primeros que trajo patrocinios al karate. Una persona que tiene una mansión en Bosques de las Lomas y tiene en Valle de Bravo y puede ir a París de fin de semana, va a decir, no mames, yo que voy a competir a la Oceanía. Pero logré un equipo, por eso te digo, gente como Ricardo Montalbán, David Pintado, todavía Omar cuando me quería, que tenía peleadores destacados de ciertas zonas y ellos inspiraban a los jóvenes de Bosques de las Lomas a los que querían. De hecho, había un sábado de entrenamiento de combate y los millonarios decían, pues ni pedo, no vamos a Valle de Bravo, voy a entrenar porque yo quiero competir. Sí logré, gente de Bosques de las Lomas, ganar trofeos. Güeyes que se fajaban, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Que yo no era, con todo respeto, como Robles, que el güey no hacía ni madre. Yo estaba activo. O sea, quizá cuando Robles todavía peleaba, les daba el ejemplo. A mí me toca la época en donde yo todavía soy medio activo. Entonces dicen, oye, este güey sí se mueve muy cabrón. O sea, no es un maestro, con todo respeto para los que estén gordos, con una panza así, que ya no patea nada. Cuando yo estaba ahí, todavía me movía mucho. ¿En qué momento preciso el karate dejó de ser un deporte para convertirse en parte de tu identidad? Muy buena pregunta, porque yo creo que cuando muere mi padre, entonces abrazas lo que ya tienes construido. Ya daba yo clases, iba a comprar una sudadera, un tianguis, unos 501, unos Levi's. Tú ya estás generando dinero, eres muy reconocido peleando. Claro que en el acomodo, en el terremoto, cuando se va el piso completamente, nunca hay que desenfocarse. Es decir, mi meta era estar en las artes marciales, ganando dinero de las artes marciales. Ya sabía que Tony se podía comprar un Mustang, ya sabía que Márquez podría comprar un Cougar. Yo puedo generar también oportunidades para mí. Nunca falta amor. Te dije lo que es Tony para mí. El papá, en donde no llegamos a un acuerdo económico y adiós. Te debo decir una cosa, donde estuve después de eso, con Robles, organización, aunque Márquez se retó, esa decía, todos creen que tienen organizaciones, presidentes de qué. Pues yo sí fui presidente de lo mío. Tuve hasta 15 escuelas afiliadas, porque has de saber que yo quería ser oceanógrafo. Yo soñaba con ser una copia burda de Jacques Cousteau y de Ramón Bravo, uno de los grandes oceanógrafos de México, ¿no? Pero es más, ¿quién diría que Ernesto Amador hoy ya no sabe ni pelear? Quiero decir con eso que nunca me dio miedo iniciar de cero en mi vida. ¿La kata te llegaba a gustar? No, respeté mucho a la gente que hacía kata. Yo la llegaba a hacer por obligación.
Por andar de noviero, perdí un torneo en Guadalajara con un peleador de Sinaloa, al que después me lo desbaraté. Tuve la fortuna de quitarme esa espina. Me ganan la segunda o tercera pelea, no gano. En Guadalajara, mi familia, dije, ni madre, ¿sabes qué? Pónganme kata, cabrón. Curiosamente, ese torneo, de los muy pocos, hicieron combate primero y luego kata. No me preguntes por qué. Que me inscriban a kata, no lo vas a creer. Gané primer lugar en kata y no me recé sin trofeo. Dije, ni madre. Por pendejo perdí en combate, kata, pero no me gustaba. No era lo mismo que sentías cuando decías ponte el equipo, ¿no? No sentía nada. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, decía la kata. Y además, digo una cosa, ¿sabes qué hacía yo antes de pelear? En mi cinta metía todo mi equipo colgado, mi saco de cartilla abierto, así entraba muy mamón y me tiraba a dormir. Hasta que alguien me iba a despertar. Ernesto, ya van. Yo me dormía. Un rito que me sirvió mucho y ya traía los Walkman famosos o aparatos. Ponía siempre Rocky. Oye, ¿hay encuentros que cambian la visión del arte marcial? ¿Cuál fue el tuyo? Muy interesante. Y es muy jodido lo que te voy a decir, pero quizá no encuentro alguno porque no me fui feliz del arte marcial, fui decepcionado. Mis sueños se llegaron a romper porque no era el mundo ese ideal que yo, sin mencionar nombres, me tocó ver a maestros que eran ejemplares en el tatami y los vi en situaciones muy difíciles de alcoholismo, de cuestiones que no eran lo que se vendía. La única persona que yo encuentro que pudiera decir que fue patrón a seguir serían dos: Sergio Cabrales, un hombre muy educado, de buen decir, y Tony, un hombre siempre importante en el tema de complicidades, de ese cariño que ofrecía. Pero una imagen que me cambiara la vida, mayor decepción fue con Robles. Yo dije, wow, lo idealicé, dije, seguramente al llegar con él, al tener un equipo de tan grandes peleadores, todo nos va a ir tan bien. O sea, pero dije, yo creo que él, si es inteligente, va a querer que todos tengan BMW. O sea, no creo en el socialismo, aclaro, pero sí creo en el capitalismo. Es decir, Ernesto, en su escuela yo le voy a dar tips para que él crezca, le voy a dar la infraestructura. A Ernesto le va bien, a Robles le va bien, pero nunca lo vieron así. A Robles le tiene que ir bien. De los demás, eso sí no sé, eso no es mi pedo. Aquí la escuela que importa, y lo llegó a decir Camachalco, los demás me valen madre. Es su pensar y es muy respetable, ¿eh? Hay gente que valora más un ladrillo o un auto que una relación. Yo no me ha ido mal en la vida, me ha ido muy bien, pero siempre ponderé familia, el amor. Iba a decir algo de una persona, el nombre no lo voy a decir, pero yo llegué a regalar escuelas y no voy a decir el nombre porque ya falleció. Solamente voy a dar un tip. El mejor competidor de México de toda la historia, yo le dije, esta escuela es tuya, cuando se casó. Oye, a ver, platícame una anécdota así de los aguiluchos. Hay una muy interesante. Mi padre, como te decía, tenía un departamento en Puente de Ixtla, muy cerca de Tequesquitengo, y teníamos una Caribe muy bonita, creo que era 1981, negra hermosa, y un Atlantic rojo. En ese Atlantic nos fuimos Fernando, Javier, Aarón, César y yo a ese departamento de Tequesquitengo. Los detalles de la fiesta no te los puedo platicar porque fue algo que rebasó límites. De repente fuimos a una de las discotecas de ese pueblo pequeño, pero que tenía su fama, y había caído una tormenta y de regreso había que pasar un puente, es decir, la carretera pasaba por arriba y nosotros por abajo. Calculé mal el cruce de esa agua que parecía no tan agresiva, y para no hacerte largo el cuento, el Atlantic, de pasar a ser un carro, fue una lancha. Y se empezó a subir el agua espantoso, abrimos vidrios, se empezó a salir, se bajó César, Aarón, Javier, Ernesto y Fernando, perdón que te queme hermano, se quedó gritando en el carro, nos vamos a morir, y a la fecha se la cobramos. No me preguntes cómo logramos sacar ese carro empujando, éramos atletas, costó trabajo que arrancara. Te hablo de que no prendía, le saliera más agua por el mofle. Debo decir que si Martín estaba bien en ese grupo de instructores y todo, pero con Martín nunca jalamos. Martín era como demasiado bueno, con todo cariño para Martín, era como antiguo y no le gustaba mucho la broma. Creo que se casó y todo, pero era de una novia. O sea, no era ese güey que se la pasaba bien en todo sentido. Éramos broncos también, tuvimos broncas en la calle, nunca buscamos, pero si nos buscaban, pues ahí estábamos. Es que no pudiera yo describir el amor que tenemos entre mayormente estos cinco, y el karate fue el lazo. Creo que entraron primero, o yo no me acuerdo, casi al mismo tiempo. Luego entra creo que Fernando, luego viene César y luego Javier. Tampoco con Luque, aunque salíamos más. Luque era de guitarra, de bohemia, fue muchas veces a cantar a mi casa con guitarra. Eran más grandes Martín y Luque, quizá por
eso yo veía antiguo a Martín, ¿no? Con Martín yo tuve encontronazos fuertes, nos llegamos a agarrar a golpes entrenando y luego nos calentábamos. Y después, ya más adultos, nos hicimos buenos amigos. No es de ese grupo con el que yo hablo seguido, pero yo sé que tanto como yo guardo un cariño por él seguramente me quiere. Luque, ni se diga, me habló terminando una exhibición que dimos en un programa que se llamaba En Vivo, con Ricardo Rocha. Me dijo: Ernesto, admiro tu manera de patear. Hacíamos una cata musical algunos y me llamó terminando ese programa de televisión. Precisamente también entrevisté a Martín, fueron a ese programa con Ricardo Rocha precisamente. Martín, junto con este servidor, desarrollamos esa cata con aquella música de una película que se llama Detective Suelto en Hollywood, de Eddie Murphy, y la canción se llama Axel Follish, pero bueno, Axel F. Yo sé que los 5 son muy unidos, pero siempre hay uno con el que haces más complicidad. ¿Quién era? Te platiqué la anécdota de que yo bajé a pelearme con César y acabamos peleándonos con otros. Qué jodido lo que voy a decir, espero no se enoje la mujer de Aarón, pero tuvimos novias en conjunto. De repente, Fernandito, cuando muere mi padre, a los 2 minutos Fernando ya estaba ahí. ¿Sabes qué tiene Fernando? Que la verdad, lo que hace, también como lo que no hace, lo hace de corazón. Es decir, Fernando ha logrado meterse en el corazón de mis padres y ciertamente también en el corazón de Laura. No quiere decir que Laura no quiera a César, no quiera a Aarón, no quiera a Javier, o sea, no. Pero Fernando es un dolor de muelas bueno. Cuando menos te das cuenta, él ya está en tu vida. Pero con todos tuve complicidades muy grandes. De verdad, teníamos una novia en conjunto y la conoces perfectamente, guapísima, pero no te voy a decir quién. Y pues era nuestra novia en conjunto, de esas ondas de almohada para 3, con César, dolores que compartimos de perder a nuestros padres y nos identifica mucho, somos muy, muy guerreros, César y yo. Fíjate, curiosamente, mis amigos de ellos es el que ha venido a Las Vegas ya 2 veces. Vamos a hablar un poquito de tus papás. ¿Cuál es el valor o la frase que tu papá usaba cada vez que la vida te ponía a prueba? Dura frase. Lo que digas con la boca, sosténlo con los huevos. Mi papá era un hombre catedrático de la UNAM. Se llamaba Tito por aquel general yugoslavo, el mariscal de campo Tito, y Arístides por, ya sabes, todo lo que significa la historia. Duro y dulce, bitter and sweet, como dicen, dulce y amargo, y al cual le temblabas o lo abrazabas. Cuando él está a punto de morir, yo regreso de Toluca con el trofeo de campeón de campeones, y me dice: me acabo de dar el lujo de verte campeón nacional, y al oído me dijo: Ernesto, si lo tuyo no son los estudios, yo estoy seguro que en el deporte vas a trascender, y a la fecha me retumban esas palabras. De mi madre, como buena tapatía, muy arreglada, perfumada, muy bien vestida, pintada, guapísima, muy bonita, y si no vendía joyas, vendía terrenos en la luna. Una mujer que finalmente ha sido parte interesante en la historia de un país como Nicaragua, y verla sufrir seguramente por la partida de mi padre, pero verla sacar lo que fuera necesario para salir adelante. Tuve la bendición de tenerla muy bien hasta sus últimos días. 6 meses antes seguramente le mandé una pantalla como de cine, que sé que disfrutó como no tienes idea. Nunca tuve una mamá cariñosa. Mi mamá me dio un beso yo cuando yo era muy grande, y le hablaba, la bromeaba. Yo sé hacer voces y la engañaba siempre, nunca me reconocía, luego ya se reía, y ella, mucha gente le dijo que yo siempre estuve por ella. Iba a Satélite a jugar con Márquez, que fue de las veces que compartí más con él. Llegaba Robles, llegaba Huitrón, llegaba Escamilla, Tony, a jugar tenis. Cabrón, ponte a cargar bultos en la Merced. No tenemos un peso, dedícate mejor a cargar bultos en la Merced. Esa era la madre que yo tuve, a la cual agradezco tener, la que te mandaba mensajes a veces no tan buenos, de pendejearte, pero motivarte. Hoy aprendí la cultura en Estados Unidos de que cualquier deportista, cualquier papá y todo, siempre dicen good job. Te lo dejaría como tarea para que digas: oye, y si yo a mis alumnos le digo que todo va bien y los motivo, y lo que pasa aquí, allá nos dicen: eres muy pendejo, no vas a llegar, y aquí te dicen bien. ¿Qué pasa? Que el día de mañana te conviertes en ganador, por repetición. Perdiste, no hay pedo, el siguiente mundial se puede. Somos muy criticones, y mi mamá fue muy dura en ese sentido. Nunca fue una motivadora, fue muy cabrona conmigo, muy dura, pero fuimos muy cómplices, muy cercanos. Nárrame una pelea de Nasty Anderson con Ernesto Amador. Llegó la final de los pesos pesados entre el de la Colonia del Valle, Ernesto Amador, el chamaco de 20 años, y este campeón consagrado como es Steve Nasty Anderson. Ellos están disputando el torneo Ciudad de México, en esta ocasión una edición internacional. El juez central de la categoría, Sergio Cabrales, y dices: tiempo de combate. Y allá van al corazón del tatami. Arranca el combate y sin duda el gringo, el estadounidense, el grandote, se ve enorme, conecta de mano derecha y lastima al mexicano. Va ganando la pelea el de los Estados Unidos. Más adelante en el combate, la cosa está 2-2, se va a tiempo extra. Viene el mexicano, se acerca, finta al estómago,
terna la cara, Mawashigeri 2 puntos y se consagra el mexicano. Ese que nadie creía en él, le acaba de ganar al campeón mundial. Sí, México le acaba de ganar el ginásio olímpico Juan de la Barrera a Estados Unidos con un chamaco de 20 años que se llama Ernesto Amador y le ganó a Steve Nasty Anderson. Allá van a la premiación. Muy padre. Oye, Ernesto, fuera del área eras uno, pero nada más pisabas el tatami o el área de competencia en un torneo y te transformabas. ¿Qué pasaba en tu mente? ¿Qué pasaba en tu corazón? Mira, mentalmente no puedo definir el momento, pero sí sé que cruzando el área se disparaba una sustancia que la ciencia conoce como adrenalina, pero en mi caso se multiplicaba. Era un deseo de ganar, era un nervio de no voy a perder, no voy a perder, no voy a perder, pero básicamente creo que se le conoce como enfoque. Se apagaba el mundo y se encendía que era muy distinto, pero la gente que me ha tratado, yo creo que tú misma, y me lo dijiste la vez que platicamos previo a la entrevista, que te sorprendiste, que pensabas que yo era un cuate mucho más mamón, mucho más duro en el trato, y la verdad que la gente que se da el tiempo de conocerme, se da cuenta que lejos de ser ese peleador chocante, que no quería perder con nadie, que a todo el mundo le quería ganar, no, ¿cómo cambiaba ese mundo? A apagarlo de fuera. Mucha gente me decía, Ernesto, te dije que hicieras esto. Yo no escuchaba nada. Era como estos audífonos que aíslan el ruido. Yo me lo aislaba y decía, es tiempo de ganar. Porque también otra de las lecciones de mi padre, sigo siendo multitask, pero ahora menos, decía, cabrón, es que no puede ser que quieres hacer todo en un momento. Si vas a la alberca, no te lleves los patines y no te metas con la alberca. Métete con traje de baño y enfócate, cabrón. O sea, tú quieres ir al cine en bicicleta, no se puede, cabrón. Enfócate. Yo no vengo aquí a ver si se puede, vengo a ganar. Llegó Ernesto y se chingaron. Alguna vez le puse mi nombre con un Sterbrook, marcador en México, le puse mi nombre al trofeo de primer lugar. Y dije, es mío, güey, me lo voy a llevar. Seas mamón, o sea, mal, fue mal, y lo hice a lo mejor 2 o 3 veces, pero ese era Ernesto, o sea, este es mío, güey, como ven, ahí le pongo mi nombre abajo. Sí, fue tuyo, pero si no hubiera sido, ya tenía ahí tu autógrafo. Ya se los había firmado, pero fíjate qué payasada, porque a lo mejor son elementos de donde te agarras y dices, necesito estar más seguro, porque, ojo, aunque no parece, soy el hombre más inseguro. Que así como me estás diciendo, te me figuras mucho, ¿sabes? Aquí, bueno, en cuestión de competidoras, a Magali. Magali también daba esa impresión de que se creía, pero no, es que era retraída, se concentraba y no le gustaba hablar en el momento de la competencia. Magali, yo tengo muy pocos recuerdos de ella, pero todos son gratos. No sé si sigue así, pero yo recuerdo que Augusto era muy celoso, la cuidaba y que no le dieran el sol. Y yo siempre era muy platicador. Claro, también tenía mi fama, ¿no? De faldas, seguramente por eso la aislaba. Pero mi intención nunca fue acercarme con ella para nada que tuviera que ver con romance, ni mucho menos, pero sí me llamaba la atención y algún día quise platicar con ella en el tema de la elasticidad, porque ella también era muy elástica. Explicar, decía, wow, qué bonito patea. ¿Sí? Aparte, tú no sabías si estaba triste, feliz, contenta, no expresaba nada. Seria, sí. Creo que ni seria. ¿Qué está sintiendo cuando pelea? Pero era explosiva, Yo recuerdo que se aislaba, pero era un caparazón, a pesar de que había un montón de gente, eso no dejaba que te acercaras. Pero fíjate que ahora, tanto con Elsa como con ella, hemos llevado una muy bonita amistad, a pesar de que antes éramos rivales. Ahorita hasta con las familias. Dales mi respeto, salud. Elsa Escamilla, también buena peleadora. Muchos se quedan en la zona de confort de puntos, pero tú diste ese salto hacia el full contact. Muy poquito, me fue muy bien. 2, 3 apariciones en kickboxing o full contact, no recuerdo cuántas veces, pero me decepcionó el esquema económico. Creo que eran 3,000 pesos lo que me pagaron una vez. No sé si un avanzado, adelantado o visionario, pero decía, a ver, güey, voy a ganar un trofeo, ya tengo. Dinero no me va a alcanzar ni para el doctor. Y luego yo veía muchas deficiencias, hacían torneos de full contact, fíjate la estupidez, con todo respeto lo digo. Hay una glorieta ahí y hay un salón Riviera. Cuando tú te pones a pensar en lo que yo hoy entiendo en el deporte, la seguridad que tiene que tener una competencia de contacto de verdad, con todo respeto, yo no recuerdo una ambulancia, las cuestiones que eran necesarias para poder pisar y no resbalarte. Yo gané torneos ahí, pero era un dolor de cabeza pelear porque era un piso para bailar, no hay condiciones. No me veía peleando toda la vida, ni me veía dando clases. Yo necesitaba ver que había más allá de las 4 paredes de mi escuela. Pero hablando de las peleas, por ejemplo, también hice 3 porque no me gustó. Era mucho la inversión, tanto en entrenamiento, en la parte alimenticia. Y bueno, a ti te pagaban 3,000, pero la bolsa de mujeres era una... 1,000 pesos, creo. 1,000 pesos les daban. Llegué a pelear en la Boom y en la Manzana de Roma, pero era muy grande el espectáculo que había. Mucho. Ahora sí, como tú dices, volvemos otra vez a la parte donde todos ganaban, pero los peleadores que eran los que estaban ahí,
Les pagaron muy poco. ¿Por qué crees que se murió? A ver, lo mataron porque finalmente he promovido combates de boxeo que te gastas 100, 150 mil dólares. Si vas a recibir, tienes que dar primero. Es decir, vas a invertir. Y ya después, bueno, yo invertí 150. ¿Cuánto me va a pagar la tele? Hay que hacer un negocio, el win-win situation. El único que salía raspado era el peleador. No sé si una o dos veces que yo peleé mis finales en la Boom. No sé dónde peleé. Y pues no, o sea, él nada más dijo, bueno, pues a mí, o sea, denme a mí, güey. Yo les doy chance de que hagan la final, pero pues el ganón fue él. No hay manera. Las agencias de marketing, ahí está tu 10%, 15%, cuando menos de broker. Aquí no te dan nada. Dile a Canelo que pelee gratis. Yo creo que inclusive, y lo voy a decir con todo respeto, esas peleas en donde yo participé inclusive, de alguna manera, o quizá en todo sentido, eran ilegales. Es deporte de contacto, el permiso de la delegación, la ambulancia, tantas cosas. O sea, ¿cuáles son las ventajas de mi peleador como manager? ¿Qué lo protege? ¿Dónde va a pelear? ¿Cuáles son las condiciones? Yo he llevado peleadores a Arabia Saudita, Pati. He llevado peleadores a todos Estados Unidos. Han peleado peleadores míos en México. Ya no los quiero pelear allá porque puta madre, es horrible. No, el karate no es el único. El boxeo está exento. Semana tras semana me ofrecen dinero para mis peleadores y en el camino me roban $2, $3,000 si son peleas aquí. O sea, me ocultan esa operación. Y en México ni se diga. Acabo de enterarme que a un peleador, no la firmé, ¿no? Pero había, no sé, 150 mil pesos. Y a mí me dijeron, hay 70. Pero como estoy tan bien conectado en el boxeo, me doy cuenta de todo. Me estás chingando $3,000 que no me lo estás quitando a mí, se lo estás quitando al peleador, güey. Ahora imagínate en karate, cuando tienes todo el poder, tienes el lujo de sentarte en mi mesa, güey, pero aquí dinero para ti no hay. ¿Cómo surge tu dojo? Me harté de Robles, estaba en el baño leyendo una revista que decía, rente su local en la zona con mayor poder adquisitivo de Latinoamérica. Y dije, cabrón, yo viví en la Herradura y me fui a ver el local en el centro comercial Lilas y ahí lo renté sin un peso. Y bueno, vendí hasta los calzones hasta que la perdí. Estuve 10 años en Lilas y Hokkaido, el nombre me llamó la atención porque es una zona en el norte de Japón. La capital es Sapporo, como la cerveza. Y entonces dije, no, algo que vaya al norte, al septentrión, algo y que no sea Wakayama, Makayama, Lamayama, todo Okinawa, o sea, todo acaba igual. Y dije, yo quiero ser distinto. Entonces puse un templo shintoísta, mi patada que todo el mundo recuerda en el arte marcial, y dije, dojo, no karate do, dojo. Y ahí nació, del hambre, de la necesidad y del hartazgo de ese sistema de que pasé de Guatemala a Guatepeor, hice torneos en lugares. Hay un salón que se llama El Señorial, un centro de espectáculos en la zona Rosa Bestial, en el Poliforum Cultural Siqueiros, en el Hotel de México, obviamente, en lugares muy, muy mamilas, en el Lomas Country Club. Y torneos no eran masivos porque finalmente, como te dije, mi comunidad, si alguien pudiera cobrar en otra zona 150 pesos, yo cobraba 600. No necesito 500, con 100 tengo y gano más. Y fueron torneos en donde generamos competencia muy interesante. Llegó a aparecerse a los torneos como Santiago Krill o en su momento Emilio Azcárraga, empresarios muy grandes que decían, oye, qué bonito evento, porque al final de cuentas te decía una cosa, había categorías en donde no ganabas, te chingabas, pero todos iban con un premio y con eso de good job. No era un torneo en donde yo dijera, de aquí viene el siguiente campeón del mundo. No. Y los exámenes era una delicia. Mi escuela era grande, tenía un cuerpo interesante de instructores y me motivaron cosas como Oscar Mario Beteta, que me dijo, Ernesto, conéctate al mundo, lee el periódico diario. Una de las lecciones que hace cuenta que me pegaron con un libro en la cara. Estaba yo platicando con una mujer bellísima, saliendo por alguna razón, le dije, oiga, ¿ese libro qué? Era de la editorial Octopus, que significa pulpo en inglés. Me corrigió con una elegancia, pero fue uno de los dolores más grandes para mi cultura, muy escasa en aquel tiempo seguramente, que me dijo, no se dice octopus, se dice octopus. Ve en qué nivel, en qué zona estás hablando. Pégate más a los libros y aprende, porque estás ante la oportunidad de tu vida de abrirte a mundos distintos. Porque a lo mejor para ti tu máximo es ir a Iztapa, güey. Y ellos no van a Iztapa, tienen departamentos en Iztapa que rentan para que tú vayas, cabrón. Sí me abrió el panorama. En esa época conocí Europa, viajé mucho a los Estados Unidos y recorro los últimos años. A ver, me ha tocado estar en Uzbekistán, en Ucrania, Azerbaiyán, Alemania, Tailandia, Arabia Saudita, y en cualquier lugarcito que vas, aprendes infinidad. Te dan una inyección de cultura distinta, ¿no? No todas las comidas me gustan, no todas las costumbres, pero está aquí, y lo puedo transmitir, porque a eso me dedico hoy en día, a transmitir. Claro, aparte de los viajes, te abren el panorama. Estar en el aeropuerto de Corea, que parece un centro tecnológico en todo sentido, Tailandia,
Tailandia, de tanto color, tanto sabor. Lo que sí conocí fueron 2 lugares, pero mayormente la comida y la gente. Ves el fenómeno, ¿no? de la prostitución, que es una locura. Ves la amabilidad de la gente. Y luego te das cuenta que te pasa una comida de 4 horas con Roberto Durán, el Mano de Piedra, quien yo veía como ídolo. Mi padre volvería a morir de la emoción, ¿no? Porque Durán era de sus favoritos. Okay. Oye, como organización de tu propio torneo, siempre hay inconvenientes, obstáculos. ¿Cuáles fueron los que tú tuviste que pasar? Que el tema de cómo se organizaban los torneos, para mí fue muy sencillo en el tema de operación. Y la logística se me da. Entonces, para mí no era complicado, pero fui aprendiendo mucho el cuántos marcadores, cuántas divisiones, cuántas categorías y demás. Siempre fui muy cuidadoso con el tema de que no se ensuciara el torneo. Es decir, si estás viendo televisión y tienes entre la pantalla tantos anuncios como pasa en Televisa o Azteca hoy en México, ensucias tu producto. Y lo mismo hacía yo con las áreas. Entonces, al decirte eso, no eran torneos masivos, estaba muy bien calculada el tiempo y el área para que los papás se sentaran, no tenían que estar ahí encima del niño, y el área de competencia se respetara. Fue una de las cuestiones que en Estados Unidos comprobé. Si tú ves un área técnica de boxeo en Estados Unidos, al ringside se acercan los que narramos, y si no me toca narrar, me voy al área de prensa. Es decir, se respeta mucho eso. En el boxeo en México no, cuando acaba una pelea se sube hasta una abuela que revivieron. En ningún deporte del mundo el papá puede estar en la cancha con el hijo, y en el karate se permite. No sé por qué somos tan desordenados cuando debería ser muy marcial desde todo. He tenido una señora muy ordenada, gran administradora y muy inteligente en el tema logístico, y una secretaria que a la postre se hizo cinta negra también, y parte del equipo, personas que ayudaban mucho. Éramos puntuales, no se quejaba la gente, todo el mundo se iba con premios. Además, económicamente, sí recuerdo que eran fechas muy apreciadas, dejaba mucho dinero en un torneo. Oye, ¿qué te estresaba? Quizá que no se siguieran los horarios, nada más. ¿Qué situación te molestaba más que te podía sacar de tus casillas? La soberbia de algunas personas. Cuando estás hablando de gente de mucho dinero, no implica el billete de educación. A nuestro querido Robles, a él le fallaba el tacto, y la clase la llegó a perder Sergio, y yo se lo llegué a decir, le dije, mi querido brother, creo que aquí no debería ser tan arrogante y darle a la gente. Había una secretaria, que mejor no digo el nombre, pero era una cosa espantosa cómo trataba a su gente él, pero la gente lo veía y se exhibía. Entonces, quiero decirte que el dinero a veces nubla, y eso era algo que tenía yo con lo que lidiar. Por ejemplo, cuando venía julio y agosto, yo le decía, señores, hay que pagar la mensualidad. No, nosotros vamos a estar de viaje. Sí, cabrón, pero yo no. Y yo les pensaba, ustedes quieren ir a Europa, qué bueno que vayan a Europa. Yo quiero ir a Xochimilco, no quiero ir más lejos, pero necesito que me paguen el mes porque yo también quiero ir a Xochimilco. Y llegó el momento que, bueno, como buenos mexicanos, decían, bueno, pues chingos, le pago regresando, y un verano pasamos mal. Después Laura dijo, ok, güeyes, entonces, ¿no quieren pagar estos 2 meses? Se chingan, van. Estos 2 meses se los voy a poner en 10. Van a pagar 10 meses. En julio y agosto no paguen, no vengan. Es más, ni vengan. Pero en 10 meses van a pagar 12. Como empresario, la gente cree que uno es millonario, y decías, puta, Laura, ya pagamos a los maestros. ¿A dónde vamos? No, ni a la esquina, cabrón. Ya pagamos la renta, ya pagamos a los maestros y no hay para nosotros. De ahí en fuera dijimos, chingos, madre, prorrateamos. Los maestros seguían cobrando, pero también descansaban algunos, y llegué a tener 8 maestros en esa escuela que menciono. Entonces decía, a ver, güey, vénganse 2 hoy, otros así, y los turnábamos. Pero yo estaba desde San Antonio, yo estaba en Europa, hablando con la enorme secretaria que se llama Vivian René Varela López, la mano derecha a la izquierda y la pata derecha a la izquierda. ella operaba la escuela. Muchos no saben cuándo colgar los guantes. ¿Cómo supiste que ya era el momento de retirarte del karate? Cuando llegaban los jóvenes y el cambio de sistema que odié, la famosa NBL, se me hizo una verdadera mamada porque ya no había contacto, te tocaban la panza y era punto, y dije, no, sáquense la chinga, yo de aquí no soy. Y además me pasó algo muy interesante. No llegó a ser gran peleador, pero se hablaba mucho que este chavo, ni me acuerdo cómo se llama, de la Villa, iba a ser el siguiente gran peleador. A Robles se le ocurre poner a todos contra todos en un torneo que gané. La final fue con Yeyo Vadillo, Sergio Vadillo. Le gané a todos, pesados, medianos. Dijo, todos contra todos, a ver quién es el más chingón. Cuando ya empecé con ese chavo, que no se me olvida nunca que lo pesqué del karate porque se me iba, ya era muy rápido, muy joven, y le pegué, se medio desvaneció. Yo estaba, ya era un señor casi, pero dije, a ver, güey, estás peleando sucio, ya estás utilizando cosas sucias para pelear. Tu cabeza piensa que vas a patear, tu pierna ya no llega. Güey, pues ya en la mente hasta giro 3 veces y le pego. Mi cuerpo ya no llegaba. Tenía, no sé si 200, 300 trofeos, un chingo de medallas. No sé si conociste mi escuela, la pared atascada de trofeos. Cuando yo ya estaba a punto de retirarme, ya los torneos eran un dolor de huevos. O sea, los cintas negras decían, pelearon a las 6.
Sí, cabrón, pero no sabes de 6 de qué año ni de qué mes. O sea, nunca ya respetaban horarios en un torneo que valdría la pena. Bajé a pelear a la 1 de la mañana en un torneo de federación, imagínate. Soy muy disciplinado. O sea, si digo, llego a las 10, yo estoy 9:30 de la mañana antes. O sea, de verdad, me jacto de haber volado a veces hasta 350,000 millas trabajando con televisoras. Nunca perdí un avión, nunca he perdido un avión. Y conexiones cabronas, ¿eh? O sea, te hablo de que acabo de ir de Las Vegas a Seúl, Seúl a allá, y no hablo ni coreano ni tailandés. Y no he perdido un avión. ¿Qué te dolió más, dejar el combate o el karate? Más allá del karate, dejar esa escuela en la que creo que hice época, en la que trabajé tanto, y de la noche a la mañana una persona a quien yo quise tanto, que además formé, se quedó con todo mi esfuerzo. Eso es lo más doloroso que he tenido, pero que después se convirtió en la mayor bendición. El haber perdido la Escuela de Bosques de las Lomas, hoy tiene que estar en el top 10 de las mejores o más grandes bendiciones que la vida me ha permitido tener. Yo pregunto, y desde la más humilde postura, ¿cuánta gente puede decir hoy en día que ha vivido en Miami, en Los Ángeles, en Las Vegas, que se convirtió en ciudadano, lo contrató Fox, Univision, ESPN, hasta Netflix me ha dado la fortuna de trabajar con ellos? Lo que parece que es lo más doloroso se convierte en tu mayor bendición. Y ahí es cuando uno descubre las oportunidades y las tomas. O te deprimes, porque hay gente que dice, oh, ya valió madre. No, yo lloré una noche entera. Lloré y dije, chingue su madre. Ya cuando se acabó la última lágrima, dije, ni pedo, a buscarle. No te miento, busqué otra escuela, intenté abrir otra, pero ya el destino estaba marcado. Es decir, tenía yo un Hummer, tenía el Camry nuevo, tenía un Volkswagen clásico, una pinche moto. Cuando me di cuenta, acabé con la pinche moto nada más. Me iba en metro a buscar patrocinios porque estaba empezando en medios. O sea, de repente todo estaba marcado para que yo dejara México. Claro. Todo. Ahora sí, vamos a hablar de alguien que hemos dejado, entre comillas, en pausa un poco. ¿Cuál fue esa chispa o palabra del sensei Sergio Cabrales que cambió tu forma de ver el karate? Cabrales me empoderó. Tuvimos una discusión, curiosamente, Aarón y yo con Tony, que malentendimos. Tony nos estaba exigiendo físicamente y lo tomamos a mal, y de repente nos sentimos muy dolidos porque nos regañó en público. Quizá es porque nos sentíamos consentidos, o quizá Tony fue duro, no lo sé, pero hablé con Cabrales y me dijo, Ernesto, yo no quiero traicionar a Tony ni mucho menos, pero si tú ya no quieres estar con él, me quiero traer al mejor instructor. Eres la persona que más me impacta viendo cómo da clase. Y me dijo, y además eres un peleadorazo, tienes trabajo conmigo, pero no quiero que traiciones a Tony. Lo hablamos y dice, y mira que yo soy bueno dando clase, pero tú me sorprendes, conectas con la gente. Él me dijo, Ernesto, vales, y vales mucho. Y luego me demuestra que sí me quería cuando va a ver a mi padre en su ataúd, aún viniendo desde satélite, fue el primero que llega. Me dio mucha seguridad. No fue mi maestro, porque además una vez nos castigaron juntos, nos fuimos de fiesta en un seminario a Cuernavaca y llegamos y nos chingó 2,000 abdominales el profesor Márquez. Eran como, no sé si 100 abdominales por minuto tarde, y llegamos, yo no tomo ni nada, pero nos fuimos en Cuernavaca, un pueblo desmadre, no sé, y se chingó conmigo las abdominales, y siempre fue una figura paternal, es lo que trataba de Robles y Cabrales. Okay. Y a los tres nos pusieron una chinga de abdominales. Es más, está muy feo lo que voy a decir, pero Buitrón sabe que es cierto. El güey dijo que no había ido y también había ido. No fui, sí fui. Conclusión, dije, bueno, usted ya no esté chingando, usted no. Ustedes tres se chingan, y delante de todos, abdominales, Cabrales, Robles y yo. Hablas del amor de tu vida. ¿Cómo conoces a tu esposa? Ella es era la cuñada de un alumno que tuve que se llama Marcos Vargas. Yo la veía siempre una mujer guapísima y demás. Se separa, se divorcia. Yo le daba clases ya a su hijo, y yo también tenía ya mis diferencias con la pareja con la que estaba casado. Sin caer en detalles, porque aquí están involucradas terceras personas, te diría yo que, o dicen en inglés, meant to be, era algo que tenía que suceder, y no creo que la vida me alcance para agradecer lo que ha sido Laura para mí. Con Laura he cenado en la Torre Eiffel y he comido tacos en el metro. Es decir, lo que haya que hacer, nosotros hemos sacado el barco adelante, que es una mujer de entrega, aparte que me encanta, que me parece guapísima, su vívera es buena, y pues hemos generado ya una familia muy interesante con Ernesto, que es nuestro hijo en común, un chef fuera de serie, pero mayormente un ser humano excepcional. Nos quedamos tranquilos porque creo que hemos construido una familia, más allá de dinero, de triunfos, de éxitos, de lo que guste y mandes. Hemos construido una familia maravillosa y una relación que mucha gente cuando nos ve nos dice, y eso lo celebra normalmente, me dice, Ernesto, cada que yo veo a Laura y a ti, vuelvo a creer en el amor. Yo sí me considero una de las parejas más sólidas en el mundo, por lo que vivo, por lo que yo sé que tengo con ella y por lo que sé que ella tiene conmigo. Navidad la pasamos solo los dos, Ernesto trabajando, los nietos en Los Ángeles, o sea, el otro hijo allá, o sea, no había nadie, pero no hacía falta nadie, porque estábamos los dos en un restaurante precioso, cenando padrísimo, y ¿sabes qué nos mueve mucho? Tú pudieras medir las horas y horas que hemos platicado, Laura y yo, y que seguimos platicando, no darías crédito. O sea,
hablamos mucho los dos entre sí. Eso es lo más padre cuando tienes tu pareja, ¿eh? Cuando no se te acaba la plática y siempre tienes que estar platicando. Como dicen, no es finito, es infinito el tópico con ella, y somos muy distintos y a la vez muy iguales. Ella es mucho más dura de carácter que yo, mucho más seria, más sobria. I'm the gas, she's the brake. Yo soy el acelerador y ella es el freno. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo un hijo que desafortunadamente no veo. Me divorcié y no hay día que no lo bendiga o que no lo piense. Por algún motivo no hay la manera de estar cerca. Lo lamento mucho, pero curiosamente vive aquí siempre, ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que tuviste en tus brazos a Ernesto? Ernesto nació el 11 de noviembre y su fecha, numerológicamente hablando, dice que es un maestro. Él es un ser joven de 27 años, pero es muy, muy viejo de alma. Siento que vino a enseñarme que más allá de mi hijo es mi camarada. Nadie se imaginaría la relación tan cercana que tenemos. Hoy, pues es un hombre hecho y derecho. Aquí en Estados Unidos a los 18 vuelan. Él vive aquí todavía, pero vive como un roommate. Casi no lo veo por sus ocupaciones. Él tiene su pareja, su novia a veces viene y vive acá, luego él se va para allá, pero muy al Mexican style. Y yo lo que disfruto mucho es ver cómo ha crecido y ver que afortunadamente lo malo mío no le tocó lo bueno de Laura, y lo malo de Laura, porque tampoco es perfecta, no le tocó. Entonces se convirtió en un licuado muy interesante, en una mezcla, digamos, extrajo o absorbió lo mejor de cada uno. Tiene sus defectos, tiene un carácter muy duro, pero creo que es un ser bondadoso, desprendido. Cuando te digo que trabaja con Thomas Keller, con el chef más influyente del mundo, y que está entre sus consentidos laboralmente hablando, pues te habla de un cuate que ha logrado mucho en este mundo tan difícil que es Las Vegas, ¿no? Él trabaja en uno de los restaurantes más grandes del planeta. Hola, pa, solo te quería mandar un saludo, decirte que eres una gran inspiración, no solo para mí, pero para toda tu familia. Tu forma de ser, tu disciplina, tu ética de trabajo es algo a lo que se aspira. Te quiero mucho, te mando un saludo, abrazos, bye. Oye, ¿tienes nietos también? 3, me enloquecen. Gianna, la primera, literalmente una muñeca de 10 años. Ya Gianna, por ejemplo, cuando se va a bañar, me dice, hey, yo necesito mi espacio, abuelo, salte de tu cuarto, abuelo. Hi, abuelo. I love to play with you so much, and I like to draw with you. In the park, we always play together a lot, and I have so much fun. That's why I love you so much. Bye. Un angelito que es Matthew, que tiene 8, él es autista, pero más allá de todo, a mí me costó mucho al principio. Soy cuadrado. Matthew, seguramente de hace un año para acá nos enamoramos, el nieto del abuelo y el abuelo del nieto. Pero Matthew, que trajo el balón de fútbol americano que yo le regalé, durmió con él todas las vacaciones que estuvo aquí hace poco, pues con ilusión de que el abuelo regresara a jugar americano con él. De verdad, tema brusco de jugar, de esos retos, y es muy inteligente. Abuelo, I miss you. I love you. See you soon. Y el más chiquito se llama Nathan, él tiene 5, él es un peleador nato, el güey ha boxeado, o sea, está en una escuela donde hay gente de color, hay paisanos, mexicanos, gringuitos, y con todo el mundo se pelea. Yo le digo el infiernito, porque hay una canción inclusive. Está formando su carácter, pero él conmigo se derrite, hay que decirlo. Los 3 me aman, pero creo que Nathan sí siente algo especial por el abuelo. No es que los otros no, pero Gianna ya pasó por eso, ya está en su onda. Matthew pues es jugar un ratito, y creo que Nathan está muy, muy clavado con lo que es el abuelo, ¿no? Hi, abuelo. I miss you. I wanna play playground and soccer and play with my toys. I love you. ¿Qué has aprendido del autismo? Paciencia, porque fui impaciente con él, lo reconozco y me duele, porque al final de cuentas los golpes te hacen entender. Imagínate yo en Tailandia y me dice la abuela, mira, está dormido con el balón de americano porque no estás, y sueña que vas a regresar y van a poder jugar antes que se vaya. Pues imagínate si no te parte el alma, ¿no? Y yo fui estricto con él, muy estricto. Quiero que me digas algo. ¿Qué has podido ver a través de sus ojos? Mucha ternura y otro mundo. Él no está en el mismo mundo que nosotros, es decir, está en otra vibración. Hay cosas que te sorprenden el tema de la memoria, porque has de saber que yo soy íntimo amigo del Pelón Gomis, Héctor Suárez Gomis, el hijo de don Héctor. Él es autista, y a pesar de que me ama, él no me toma una llamada, no soporta hablar por teléfono, y he aprendido mucho de él, porque él me dice, eres de las pocas personas que yo abrazo, que de verdad amo y quiero, y me explica cómo ese umbral de ellos tan distinto, y cómo lo sensorial, y hay sonidos que para mí, vale madre, y él no puede. Entonces, creo que ha mejorado enormemente, y básicamente creo que el amor de Laura ha permeado, ha sido un bálsamo para él, para Matthew y para mí, porque la relación hoy es excepcional. Es más, ahorita que dices, se me salta el corazón porque ellos vienen en camino.
Sí. de Los Ángeles para acá. Y nos enseñan a ver la vida de otra forma totalmente diferente a la que nosotros realmente no imaginamos. Y nos hacen sensibles ante esta sociedad crítica y muy despreciativa, ¿no? En cierta forma. El mundo después de la pandemia se hizo asqueroso. Es un mundo podrido. Yo era un cuate peleonero, mucha gente no lo sabe, pero me peleaba en el tráfico. Y hoy que con los años me ha curtido, me ha humillado porque he tenido muchas traiciones en la televisión. Dios, cuando yo cometí el pecado grandísimo de ser envidioso, cometí un pecado también de estar enojado con la vida y lo reconozco ante todo el mundo. Envidié a mucha gente, quise jugar un poquito a ser Dios, me humilló, lo cual aprecio, y me hizo tocar fondo. Y ese Ernesto, que después de esa soberbia que traía, de unos momentos tan altos en lo profesional, porque todo el mundo pierde el piso, me considero el esposo de Laura, el abuelo de los nietos, el papá de Ernesto, y si algo quisiera yo que marcara no epitafio porque quiero durar más, pero sí mi vida, es que digan, no fue el güey de Netflix, el de Univision, no, que digan que Ernesto supo esperar en Dios. Por eso quiero ser recordado, porque digan, Ernesto Amador fue un güey que supo aguantar y esperar en plenitud y gratitud. Me dio mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Eres un talento en las artes marciales. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo, de verdad que valoro mucho el tiempo porque me has llevado a recuerdos que estaban en un baúl. Me encantaría cerrar, si me lo permites, enviarle un abrazo tanto a mi madre, que estaba ahí pegadita en las áreas de combate, apoyándome porque mi padre se fue muy temprano, que mis padres estén orgullosos de lo que hice en su momento en las artes marciales y lo que ahora estamos escribiendo en los medios de comunicación. Pues muchísimas gracias, Ernesto, te mando un fuerte abrazo otra vez y gracias por tu tiempo. Un abrazo desde Las Vegas y gracias a ti por el tiempo, al contrario, el agradecido soy yo.